Suscríbete a la Panterita. Ya. Doctor, muchas gracias por atendernos. Representante del Club Olimpia ante la Divisional. Bueno, el partido Olimpia de visitante versus Sudamérica se va a jugar el lunes finalmente. ¿Se mantiene eso, doctor? Hasta el momento está así. Está así. Nosotros habíamos hecho todas las gestiones. Sudamérica quería jugar en el Defensores del Chaco. Nosotros ofrecimos nuestro escenario de para uno para Tacuarí. En principio, Tacuarí aceptó. Sudamérica aceptó. Y con una interpretación que yo creo que no tiene precedentes, la divisional entendió de que tenía que prestar su conformidad. Libertad se negó simplemente porque no quería jugar en para uno y quería jugar en el Defensores, siendo que ambos son escenarios habilitados para cotejos internacionales. Y bueno, ante la negativa caprichosa de Libertad, quedó fijado, o sea, no quedó modificado el calendario y está hasta el momento fijado para el lunes. Pero, ¿y acaso Tacuarí no es local, doctor? Tacuarí es local, no se cambió la fecha, que es lo que dice el reglamento. No se puede cambiar la fecha del partido si no tiene consentimiento del otro equipo, porque acá entran a tallar cuestiones de descanso, coordinaciones de logística, etcétera. Acá lo que se cambia es el escenario. Ahora, yo no entiendo por qué. Desde la divisional surgió una interpretación que no dice el reglamento en forma textual, de que se necesita el consentimiento de Libertad, y Libertad, sin qué ni para qué, ni viéndose afectado, se opuso a que se cambie el partido de la localía de Tacuarí, del Defensores, a para uno. Doctor, y entonces esto ya es imposible de cambiar. ¿Ustedes se sienten perjudicados ante esta situación porque Olimpia juega el jueves ya por Copa Libertadores? Y después tiene el viaje, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es lo mismo que venía diciendo. El tema de ayudar a equipos paraguayos queda siempre en un discurso, ¿verdad? Después ya entramos en estas cuestiones caprichosas donde estando dadas todas las condiciones para que se facilite y se faciliten las cosas para que Olimpia tenga realmente un descanso merecido para poder jugar un buen partido de Copa, se obstaculiza en forma caprichosa todo tipo de colaboración, ¿verdad? Entonces, no es que nos sentimos perjudicados, el perjuicio está. Sin embargo, se sigue trabajando con el Club Sudamérica a efectos de poder adelantar el partido o al domingo o ver otras alternativas, ¿verdad? Porque ya que si nosotros nos ponemos de acuerdo con ellos, eso se podría adelantar al domingo. Pero todavía no hay nada concreto, entonces corresponde guardar prudencia al respecto. O sea, hay una posibilidad, están trabajando con los de Sudamérica para que el partido se juegue el domingo y no el lunes. Sí, estamos viendo las cuestiones de escenario, porque ellos también tienen que aceptar, ¿no? ¿Y cuál es el escenario posible? No hay ninguno, no, por eso te dije, todavía no tenemos nada concreto y en la medida que tengamos algún tipo de información seria, prudente y responsable, vamos a brindar eso a los amigos de la prensa. ¿Y qué predisposición hay de Sudamérica, doctor? Hasta el momento, bueno, ellos, el único que obstaculizó de que se haga toda de que se pueda jugar el domingo realmente fue Libertad, porque Sudamérica había prestado su conformidad. ¿Y por qué Libertad crees que actúa de esta manera? Y realmente ahí le tenés que preguntar a Libertad, ¿verdad? Julio, sí, Ariel. Inicialmente en la reunión, cuando se programa esto, ¿Olimpia estaba de acuerdo con esa programación inicial, Julio? Nosotros teníamos información, había si bien un calendario de Libertadores tan tentativo. Nosotros entendíamos o teníamos la información de que posiblemente se jugaría miércoles. En base a eso se fijó sábado, ¿verdad? La divisional... ¿Jugar miércoles este partido de Copa con Nacional? Sí, señor. Por eso se calendarizó sábado para poder descansar domingo y poder viajar lunes de noche o martes de mañana, ¿verdad? Olimpia viaja el martes de madrugada. De ahí es el inconveniente de jugar lunes de tarde. Perdón, Julio, pero no estaba establecida ya la fecha de Copa Libertadores. Pero estaba sujeta a confirmación final.
Y por allí Que se la produce confirmación el final y ajuste. publicación final de ese calendario creo que se dio el 17 de febrero. Ujú. Pero al final todos dicen que sabían, o todos dicen que podría haber pasado eso. Sin embargo, la divisional, en pleno, confirmó que el partido era sábado, ¿verdad? O sea, acá las cosas están para arreglarse, no para perjudicarnos unos a los otros. Y si de ser así, entonces digamos de que es un todos contra todos y no digamos de que estamos todos para favorecer al fútbol paraguayo y de que la APF busca realmente ayudar a los equipos paraguayos que están en Copa actuando de forma diametralmente opuesta, ¿verdad? En el caso Barbosa, Julio, ¿es cierto que la comisión directiva va a solicitar, pedir una sanción ejemplar? Se va a presentar una nota solicitando la aplicación de reglamento atendiendo a la conducta violenta del jugador Barbosa. Es correcto. Estaríamos hablando de qué sanción allí, de cuántos partidos. Y estamos hablando de que se expone a una sanción de 8 partidos. De 8 partidos. Y es la sanción de que a los ojos del reglamento corresponde una patada que sufrió el jugador Paiva por detrás, seguido de un rodillazo cuando el mismo estaba en el piso sin posibilidad de defensa y un puñetazo, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que el jugador Barbosa no está para ganarse ninguna medalla por esa conducta, ¿verdad? ¿Y Paiva qué dijo? Porque él es también acusado de utilizar un término racista. Negamos rotundamente que haya utilizado algún tipo de término racista. Él ya salió a aclarar y lo que se está queriendo hacer es se está queriendo justificar la conducta del jugador Barbosa atendiendo, ¿verdad?, al desenlace que tuvo la misma. Entonces, pretendiendo justificar la misma para que el mismo sea sancionado quizás en forma más leve, están queriendo adulterar la veracidad de los hechos para, en ese sentido, no sé, favorecer al mismo, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que en la APF que el tribunal le castigaría con 8 partidos a Barbosa? Y realmente nosotros lo que estamos haciendo es pidiendo, el tribunal entenderá su sano, leal y saber y buen entender que corresponde a tal efecto, porque de hecho luego el juez del partido le exhibió la amarilla y fue por doble amonestación, ¿verdad?, cuando debería haber sido una jugada de roja directa. Libertad solicitó a la empresa Tigo todas las imágenes correspondientes a esta jugada, doctor. Yo creo de que le pueden solicitar desde todos los ángulos, perspectivas, donde quieran, pero de que existió la jugada brusca, el rodillazo y el puñetazo, eso lo vimos todos, ¿verdad? ¿Qué le dijo Paiva a Barbosa? Y esto le tendríamos que preguntar a Paiva, que yo creo que ya se dio a aclarar, ¿verdad? Ahora, de que hay cuestiones de que quieren alterar por cuestiones de racismo, para con eso, de que se apliquen normas severas del reglamento y se empiece a navegar sobre un terreno donde, ¿entendés?, se quiere embarrar la cancha, ¿verdad? Se embarra la cancha con gente que actúa en redes sociales, tirando teóricamente cuestiones indirectas. Ya salió el jugador a aclarar y seguimos nosotros navegando en ese tipo de especulaciones. Negamos que el jugador Paiva haya proliferado cualquier tipo de insulto racista al jugador Barbosa. Repetimos enérgicamente de que negamos que el mismo haya utilizado calificativos racistas en contra del jugador Barbosa. Que el jugador Barbosa se haga responsable de sus reacciones y es lo único que nosotros pedimos, que el tribunal intervenga en consecuencia. Doctor, esta mañana me comentaba alguien de Olimpia que incluso tienen videos, también lo que está solicitando la gente de Libertad, porque tienen videos y yo voy a decir textualmente lo que según ese video le habría dicho Paiva a Barbosa, lo que me comentaban y es textual: a vos te estaba buscando burro. Es lo que se puede ver en ese video que Olimpia tiene a mano para presentarlo en el caso que haya una denuncia por racismo. Textualmente repito: a vos te estaba buscando burro, cuando después de la expulsión ya se da la reacción previa al golpe de Barbosa a Paiva. Sí. Adjunto a la nota va a ir un video, ¿verdad? Esa es la frase, ¿verdad? Realmente yo vi el video, pero no me fijé con ese sentido riguroso
de qué le pudo haber dicho. Tenemos gente que se dedicó a analizar el video un poco más minuciosamente, pero nosotros vamos a ir analizando en la medida que eso. Hoy nosotros buscamos la sanción por la jugada violenta de Barbosa, ¿verdad? Claro, pero es muy importante también el video que dice tener Olimpia, donde no hay ningún insulto racista. Sí, eso eventualmente va a salir a la luz en la medida de que las acusaciones sean serias y quienes firmen esas acusaciones serán responsables realmente de lo que ellos dicen. Porque si van a firmar tienen que tener pruebas, o si no nosotros vamos a tomar también otro tipo de causas legales, ¿verdad? ¿Y ese término, doctor, cree que encierra racismo, si es que llega a confirmarse? Y yo creo que no. No, es otra clase de insulto, pero no entra dentro del racismo. Acción violenta luego de ser expulsado, el reglamento habla de 6 meses a 2 años. Perdón. Acción violenta luego de ser expulsado, porque eso es lo que también va a meter Sí, Olimpia. señor. Sí, señor. No solo el puntapié en el piso, estando el jugador, y de atrás primero la agresión, sino también acción violenta luego de ser expulsado. O sea, no es que la acción violenta hizo que lo expulsaran. A él ya lo habían expulsado, y detrás de eso hay una acción violenta, lo que podría agravar el tema para Barbosa, ¿verdad? Sí, señor. Luego de tomar la conducta violenta, o sea, de la jugada violenta, él vuelve a reaccionar teniendo un tiempo como para, entre ese momento y donde se produce el puñetazo y el rodillazo, existe un momento donde ya está dada la amarilla, ¿verdad? O lo que motivó la amarilla, ¿verdad? Correcto. Bueno, doctor, ¿y cuándo ustedes van a presentar la nota en contra de Barbosa? El día de hoy. Ajá. ¿Y cuál es la carátula, básicamente? Y formulamos manifestaciones sobre una sanción que debe ser aplicada por el tribunal. ¿Piden la suspensión entonces del jugador? Pedimos la aplicación de la sanción conforme al reglamento. ¿Y el reglamento es lo que te leía Federico? Sí. O sea, piden la suspensión de entre 6 a 2 años de... No. 8 partidos, ¿verdad? 8 partidos. Sí, tuvo 8 partidos, Sí. hubo un momento entre Pedimos, Pablo Velázquez y Rolling. pedimos la máxima sanción de 8 partidos y una multa conforme establece el artículo 79, 52 y 79, ¿verdad? En la Comisión Disciplinaria de APF. Bueno, doctor, veremos en qué termina. Lo último que el doctor estaba diciendo que Sol tiene la predisposición, pero Sol tiene de jugar en el Defensor del Chaco, no en su cancha. Entonces, doctor, es imposible que el partido se juegue el domingo porque el Defensor del Chaco sigue ocupado por lo de Tacuarí Libertad. Y Defensor del Chaco no se puede jugar. En caso de que consensuemos alguna otra alternativa, llegaremos a buen puerto. Si Ahora, no, te hago una pregunta. ¿No pueden jugar el domingo por la mañana? se está barajando también eso. Es una opción que está sobre la mesa. ¿Y cuál sería el horario estimativo? Te digo, o sea, no estamos estamos viendo todas las opciones. Porque yo esa es la salida que le veo ahora. Por ejemplo, programar para las 10 de la mañana ese partido. Domingo de la mañana en el Defensor del Chaco. Un poco antes y todo. Sí. Un poco antes y todo por el calor, ¿verdad? Pero sí. Me parece que no puede me quiero ser una adelantar a salida. eso, ni quiero generar especulaciones, porque eso embarraría no nuevamente, o sea... No, está bien, pero vos decís que es una posibilidad que baraja. Es una posibilidad, sin duda. Bueno, doctor, muchas gracias por atendernos, muy amable. Gran abrazo. Gracias, muy amable. El representante de Olimpia, el doctor Julio Jiménez, delegado del Club Olimpia ante la divisional. Van a pedir entonces 8 partidos. Atención, Olimpia va a solicitar 8 partidos de suspensión y multa para Alexander Barbosa, el jugador argentino. En el caso Barbosa, Julio, ¿es cierto que la comisión directiva va a solicitar pedir una sanción ejemplar? Se va a presentar una nota solicitando la aplicación del reglamento atendiendo a la conducta violenta del jugador Barbosa. Estaríamos hablando de qué sanción allí, de cuántos partidos. Y estamos hablando de que se expone a una sanción de 8 partidos. Ahí está. Esto decía
el representante del Olimpia. En el 2016 fue Federico. Doctor Pablo Jiménez. Velázquez suspendido ¿Cuántas por fechas? 5 partidos por aquel 5. incidente con Roliner uruguayo. Es la sanción más alta que uno recuerda en estos últimos tiempos. Por agresión, ¿verdad? Claro, y ahora 3, el caso de Patiño y Jam. ¿Qué tal, Anichun? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, un saludo para todos. Estamos con Gerardo Acosta. Doctor, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Bruno, ¿cómo estás? Un saludo Bien. para tus compañeros de la audiencia. Doctor, ¿qué lectura tenés sobre lo que pasó, este escándalo se puede decir, ¿no? De el caso Barbosa, Paiva, lo sucedido en Para Uno? Bueno, ahí hay dos aristas. Aclarando primero que yo soy asesor externo del Club Libertad y que probablemente ejerza algún tipo de defensa técnica del jugador Barbosa. Partamos ahí porque si no después dicen que yo quiero hablar como independiente y que en realidad probablemente yo tenga que hacer eso. El jugador Barbosa se expone a una sanción agravada después de la expulsión por la agresión física que le hizo a este chico Paiva, al jugador Paiva. Eso evidentemente es así, habrá que ver cuál es la sanción, cuál es la agravación, qué agravantes hay a su conducta, qué atenuantes puede haber a su conducta. Ahí te puedo hacer una breve interrupción y abro paréntesis. El doctor Jiménez, Julio Jiménez, delegado del Club Olimpia, dice que van a peticionar 8 partidos más multa. Está bien, están en todo su derecho de hacerlo. El Club Olimpia está en todo su derecho de solicitar una sanción agravada para el jugador. Y bueno, será el tribunal el disciplinario el que determinará cuál es el quantum de la pena que corresponda. Eso es una cuestión. La otra cuestión es que sin que sea un justificativo a la reacción del jugador Barbosa, hay imágenes que se ven en la televisión que se dieron ese día del partido, que yo estaba mirando el partido, por eso no es que vi después o que me digan algo editado, donde se muestra de que esa reacción de Barbosa se produce a raíz de algo que le dice el jugador Paiva, y que Barbosa escucha sin decirle nada, porque Barbosa no habla en ese momento, solamente habla Paiva, y que Richard Ortiz, como algo con mucha más experiencia, está tratando de alejar la Paiva del lugar para que deje de hablar. Entonces, ¿qué dijo? Barbosa hizo una insinuación de lo que dijo, pero eso es la palabra de uno contra la del otro. Si se llega a poder determinar qué fue lo que dijo el jugador Paiva, tal vez el jugador Paiva también se vea afectado por algún tipo de sanción disciplinaria. ¿Y cómo se puede comprobar eso, doctor? Y mira, hay sistemas tecnológicos para si es que hay audio ambiente, algunos de los micrófonos del canal que transmite. El árbitro estaba cerca, él tiene... También el árbitro pudo haber escuchado. Puede ser que con una imagen de frente, si existe alguna cámara que filmó de frente, con el tema lectura del labio se pueda determinar qué fue lo que dijo. La palabra burro, ¿dónde queda catalogada, doctor? Y la palabra burro, yo no sé si es un insulto. Entonces si no le ponemos en el contexto, no podemos saber si fue un insulto, si es que justifica una sanción o no. Hay que ponerlo en el contexto del partido y ver si realmente fue algo que corresponda a una sanción por insultar o agredir al rival para que éste después reaccione como reaccionó. ¿Y Paiva a qué se expone, doctor? Así como le pregunté al del Olimpia, te pregunto a vos también, ¿a qué se podría exponer Paiva? Y si es que se prueba, hay sanciones también por partido, o sea, se pone a una sanción, se podría exponer a una sanción semejante al de una expulsión agravada. Que serían 3 partidos. Y el quantum pues va desde 1 hasta años. Entonces el quantum, o sea, tampoco vamos a decir que es años, ¿verdad? Pero sí podrían ser algunos partidos. Todo depende de qué fue lo que dijo y si se puede probar o no. Porque acá es una cuestión de prueba. Es una cuestión de prueba. Si no se puede probar, no se puede hacer nada. Ahora, te hago ahí una pregunta clave, doctor. Si se comprueba lo del racismo, sí, eso es mucho más duro, ¿verdad? La FIFA eso sanciona muy duramente, ¿o no? La FIFA, sí, yo no revisé si en el reglamento de la APF ahí, yo creo que está todo metido dentro del mismo esquema. O sea, se puede sancionar de vuelta.
No es que no es que te dice de 3 a 5 partidos para tal cosa, de 4 a 6 partidos para tal cosa, sino que todo este tema de los insultos, provocar al adversario, qué sé yo, entra todo dentro de un esquema donde la sanción puede ir de 3 a 4 partidos hasta un año dependiendo de la gravedad de los hechos. Doctor, uno de los argumentos del representante del Olimpia era que Libertad buscaría esto para tratar de justificar o alivianar eventualmente la sanción a Barbosa. Vos como conocedor de la ley, ¿eso también queda estipulado eventualmente si se confirma que le pueden darle menos o son cosas distintas? Entiéndase, no, lo de Barbosa lo vio todo el mundo y eventualmente lo de Paiva también, o una cosa podría suavizar la otra. Una cosa podría suavizar la otra. Va a depender de vuelta del grado de apreciación que haga el tribunal disciplinario. O sea, por ejemplo, una agresión desmedida se puede, entre comillas, justificar si es no, que... justificar no. Pero, a ver, atenuante. Atenuar, justificar nunca. Atenuar en todo caso. Entonces, lo que también sospecha Olimpia tiene asidero legal. Pero es normal que te digan que se está buscando eso, ¿no? O sea, una cosa es que vos busques una excusa y trates de inventar algo, y otra cosa es que haya algo que te guíe hacia eso. Y te reitero, si ustedes miran la imagen que pasa en la televisión, la imagen más cercana de los dos, se ve claramente que el jugador Olimpia está hablando, el único que habla es el jugador Olimpia, no sabemos lo que dice, y de repente el señor Barbosa se le abalanza encima. Y que antes de que, mientras estaba hablando, un jugador con muchísima experiencia le está tratando de sacar el lugar. Antes que se le abalance Barbosa. Ojo, miren la imagen. Entonces, claramente, no sé, tiene que estar, que probablemente está diciendo algo inapropiado. ¿Hasta qué punto es inapropiado? ¿Puede ser sancionable o no? Eso tal vez no lo sepamos nunca o tal vez lo sepamos los próximos días. Ahora, doctor, creo que ya lo aclaraste, ¿verdad? No justifica la reacción de Barbosa. O sea, él va a ser sancionado independientemente de lo que haya dicho Paiva o no. Claro. Puede ser un atenuante, pero nunca un justificante para eximir irresponsabilidad, porque también ahí, vos, en todo caso, dijiste al árbitro decirle, este señor me está insultando, pero no iba a atacarlo, ¿verdad? O sea, eso tampoco vamos a llegar hasta ese extremo de decir que va a justificar, pero sí podría ser un atenuante porque podría demostrar que su reacción, si bien no fue correcta, y fue desmedida, pues fue una reacción impulsada por algún tipo de insulto que recibió. Entiendo, perfecto. Bueno, doctor, ya que estamos, te quiero hacer una consulta técnica. El porcentual de transferencia, ¿verdad? Que acá a nivel país es 12% o 12,5%, y a nivel internacional 20%. Eso es correcto, doctor. 12 y 20. 12 y 20, ¿verdad? Pero eso no es, eso es ley paraguaya, no es que es en Europa no se dan estos porcentajes. Es el contrato laboral del jugador con el club y el acuerdo de club a club, ¿verdad? Sí, esa es una normativa que existe en Paraguay, en Argentina, o sea, la mayoría de los países sudamericanos existen ese tipo de normativas. Sí. En el resto del mundo no. Sí, correcto. No existe en otras partes. Bueno, quería sacarme esa curiosidad. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, hasta luego. Adiós, el doctor Gerardo Acosta, asesor externo del Club Libertad. Él mismo lo aclaró, él mismo dijo, asesor externo, y que probablemente pueda ejercer la defensa de Barbosa. Habló como eventual parte. Sí, exactamente. Ya lo dijo él, ¿verdad? Sí. Probablemente yo ejerza la... Bueno, el tema de cómo comprobar lo que le dice uno al otro, ¿verdad? Porque y si se confirma eso, se encuadra en el racismo. Porque si es burro, puede encerrar una descalificación, una suerte de discriminación. No es discriminación. No. Yo creo que no es discriminación, Ariel. Es una agresión verbal. Sí, pero discriminación no es. Pero vos le tratás de burro, sos superior, le estás tratando de burro a alguien y entonces encuadrás como algo inferior, alguien inferior. Pero a ver, no entra dentro de la cuestión del racismo. Claro, racismo, segregacionismo en realidad, ¿verdad? Porque no se encuadra dentro de eso. O sea, yo entendería, por ejemplo, está bien el planteamiento para separar los conceptos. Por eso tenemos que separar, me parece, porque si yo, por ejemplo, te digo a vos,
burro de M, Sí. es una agresión. Pero si yo le digo a Chun, coreano de mierda, Sí. esa ya es una Cambia, cuestión, con negro de mierda. o mono. Sí, Que no, se utiliza ahí ya Es lo mismo fútbol se que utiliza cuando mucho. si te tiran una naranja no pasa nada, pero te tiran una banana y tiene otro contexto. Eso Sí, es lo que sí. recién me preguntaba alguien, burro, ¿por qué burro no y macaco sí? Y porque macaco es un mono, Claro. son diferentes. Los burros, A Dani Alba alguna vez le pasó, le tiraron una cáscara de banana Sí. y él No, le tiró la la- banana claro. completa, luego le tiró y él agarró, peló la banana, comió y después volvió a tirar y, se rió, ¿verdad? y hubo De otro, Villarreal. y hubo otro jugador que salió llorando de la cancha Sí, hace sí, poco. no, A Roberto Carlos también en Turquía. Pero a ver, Ariel. pero no, yo creo que no hay que confundir, es peligroso. No, Ariel, lo de que- burro no. No, yo al contrario, lo que yo estoy haciendo es No, pero vos esclarecer. dijiste que burro es como una especie de insulto de superioridad de racismo y no es. No, yo no dije racismo, de superioridad. Pues si yo le trato a Pero alguien no de se burro, encuadra dentro del es de racismo, pues. No, ya sé, y por eso estamos separando. Vos sabés que yo hoy dije, esta mañana estaba diciendo el tema de ya te expulsó burro. Y alguien de Olimpia me dijo, tenemos el video, lo de burro tenés razón, pero el tema es, a vos te estaba buscando burro. Como que lo estaba buscando con Para la mandar a gambeta echarlo. y toda esa cuestión. Me hacía acordar a alguien cuando este jugador argentino italiano, el de los lentes, el que le echaron de Boca, Osvaldo. Osvaldo le tiró, y yo le decía ayer a Bruno que en Argentina se tiraba mucho el tema, cuando vos le gambeteas mucho a alguien y no te para a dar patadas, le tiró pastito, le dijo, toma burro, comele, dijo. Y son cosas que se dan lamentablemente dentro del fútbol, pues mal o bien, pero no encuadra dentro de la denuncia de racismo, no. Claro. Y Barbosa como tipo de fútbol sabe bien que en Argentina es muy común el tema del delantero hábil al defensor, el tema de burro. Cuando se hablaba del tema racismo, para que y si esa no fue tu intención, Ariel, se No, de forma diferente. pero se entendió de esa claro, manera. por eso, Sinceramente te Ariel, digo. Ariel, por Para eso que te digo, aclare nomás, Ariel. Pero yo no utilicé la palabra racismo. No, Es pero- justamente lo que quería era buscarle la connotación y separar que una cosa es distinta de la otra. Claro, por eso te digo, lo que acá es, ya que ambos protagonistas utilizaron la carta del racismo, uno para, entre comillas, justificar y el otro para desligarse, para que esa palabra que Federico informaba ya hoy bien temprano tenga esa connotación racista, debe haber toda una explicación para confirmar esa superioridad que no existe en esa frase. ¿Sabes dónde, por ejemplo? Perdón que estemos utilizando este tipo de palabras, pero esto aconteció. Por eso vamos a entrar a lo mejor en cuestiones descriptivas, ¿verdad? Y utilizar adjetivos que no lo deberíamos hacer en un plano deportivo, en un programa deportivo. Pues bueno, pasó y no se puede esconder. Y encima, Olimpia dice que hoy va a presentar la nota pidiendo la suspensión de 8 partidos más multa. Lo que dice Gerardo Acosta es, sí, existió la agresión, pero como atenuante, Paiva algo le dijo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo te digo, sos un burro o un indio burro, ahí ya cambia, por ejemplo, la connotación. No, por eso, es que hay, Bruno, hay palabras ya ¿Entendés? estereotipadas. O por ejemplo, eso te si digo. le dijo curepa burro, ¿verdad? Porque ahí también hay una connotación ya claro, de cuestión racial y de segregacionismo, en todo caso, ponerle, ¿verdad? Por decirle curepa, porque es una cuestión peyorativa de decirle al argentino de esa manera, ¿verdad? O como decir, no sé, bolita, o decir, paraguayo muerto de hambre, ¿verdad? ¿Sí? Porque eso, por ejemplo, alguna vez pasó con Oscar Romero, que jugando por Racing empezaron y con Independiente inclusive, iba a pasar, que los barras de ese club, olvidando que Arsenio Rico es el máximo goleador del fútbol argentino, ídolo de Independiente, ellos empezaron a gritar cosas contra los paraguayos y bolivianos. No, lo peor y fue- Oscar Romero los paró. No, lo A peor los de fue- Racing. A los de Racing, claro. Sí, A claro. los de Racing que estaba jugando contra Boca y comenzaron a cantarle cosas despectivas donde estaban los paraguayos y paró a su propio equipo.
sea, claro, a lo que vamos es que, porque tampoco se puede utilizar con el tema del hábito. No, pero no, olvídate. Y si crees, vives en un termo y te expones. Por eso yo quería dividir la jugada en sí. Desde el lado futbolístico, porque lo otro va a generar un debate y hasta puede ser educativo y todo lo que quieras. En transmisión decimos que se nota claramente que lo de Barbosa es una reacción, que no se puede justificar, pero que es una reacción. Y en algún momento, por la calentura del encuentro, había gente que quería justificar, decir, no, pero es de vivo. ¿Qué hace de vivos si ya el jugador quedó expulsado? Yo hasta te compro. Y lo manifesté en peligro de gol anoche. Yo hasta te compro si en esa jugada Barbosa es amonestado por primera vez y en la reacción él es expulsado. Quedó expulsado. Y por eso dije, me recordó lo que Julio César Cáceres dijo en Villarrica, que Paiva marca la diferencia cuando se limita a jugar. Entonces, en ese caso puntual, Olimpia queda, parafraseando a su presidente, en un hecho que quita fuerzas totalmente de balde, porque tienen que asumir una especie de defensa si vamos a juntar, porque lo de Barbosa lo vio el mundo y es injustificable. Eso de presentar, no, pero fue racismo, no, perfecto, vayamos a ese campo, pero primero cerrar que futbolísticamente esa frase no aportó, porque hasta te diré como lectura futbolística, esa gran pausa por el tumulto le dio tiempo para que Libertad se reordene, porque hasta ese momento Olimpia con uno menos inclusive generaba mejores sensaciones. Dejo de lado la lectura del fútbol, porque justamente no se trata de un NN, se trata del actual goleador del Olimpia. El caso del racismo, justo con Bruno en la larga previa, porque era un momento histórico por lo de Roque, por el entorno, comentábamos, hay cosas que todavía hay gente que no entiende, que ya no podés decir, que ya no podés actuar. Y si tu carta va a ser, no, pero eso yo vengo haciéndolo desde hace 40, 30, 20, 10, 5 años, vas a quedar expuesto. De los dos lados. O sea, porque si Barbosa se quiere hacer o dar lección de que es guapo, hizo el ridículo. Y en el caso de Paiva ya explicábamos. Después, el tema del racismo. Hay palabras que ya están estereotipadas. Hay situaciones que no precisan de una explicación. Por eso cuando Ariel mencionaba, si esa es la palabra para que pueda ser catalogada como tal, debe haber, ¿sabes qué? Un párrafo para decir, tu superioridad es medio racista. No, pero no. Por eso le pregunté a Costa y no encontró algo contundente. ¿Sabes qué te dijo Federico? Sí. Hasta, mira que el que eventualmente tomaría el caso para Libertad, creo que te dijo, no sé si es insulto. Por eso. Hasta ese punto dijo. O sea, no, porque si realmente Olimpia tiene la evidencia que esa fue la frase, que tienen, sí. Solamente esa, yo creo que es caso ganado de parte del Olimpia, a lo que Libertad busca. Ahora, si Libertad dice, queremos todos los ángulos y hay uno donde después de esa frase o antes de esa frase, porque también a eso me parece que juega Gerardo Costa cuando dice un jugador experimentado, habla por Richard Ortiz, un tipo de 1000 batallas. Y la postura de Richard es alejar. No, es que también se calienta porque le pegaron a un compañero. Entonces cada uno lleva agua a su molino, pero también debe dejar como educación para los jugadores este tipo de casos. Porque lo de Richard Ortiz es del experimentado que le dice a Paiva, dejate de joder. Porque si le dijo burro también, dentro de la cancha, con la aplicación, si alguien te diga burro, ya está, ¿verdad? Pero recordemos, y Paiva tiene aquel antecedente del equipo venezolano, con la gol Cerro y muestra los 3 dedos, o sea, tiene ese antecedente también, ¿verdad? Así como vos decís, Enzo Jiménez era provocador y darse un día le dijo para allá, también hay jugadores que tienen de repente ese tema. Ahora que se mezcla el tema de racismo con el término burro, que repito, es muy común en algunos lugares donde los delanteros le dicen a los defensores que no lo pueden parar, esa ya es otra cuestión. Pero sí que le va a servir también a Paiva para en la próxima Copa Libertadores, no se vaya, le va a tocar otro y... Como futbolero, ¿qué es lo primero que vos le decías a tus compañeros que están cerca de un incidente cuando hay una expulsión en el equipo rival? Vuelen todo de allí, salgan de allí, porque por una cuestión de
reacción natural y hasta de estrategia. El que es expulsado quiere llevarse a uno. Y el que se ve favorecido por el contexto de la disciplina no quiere quedar pegado. Y en esa jugada que estamos hablando ahora, Paiva hace todo lo contrario. Se le echa gracias a su finta y él le sigue hablando. O sea, por eso digo... O sea, debería de ser al revés. Debería de ser de que ya lo expulsaron a Barbosa y que Barbosa busque que lo echen a Paiva también y que le diga, por ejemplo, algo que le vaya hablando, incitando, diciéndole cosas y que reaccione Paiva para que se vaya expulsado también. Eso es lo normal, eso es lo que suele pasar. Pero acá fue al revés. El jugador ya estaba expulsado. O sea, acá mal de los dos aspectos. Uno expulsado que va a agredir al otro y el otro que, habiendo logrado su propósito, si le dice, a vos te estaba buscando burro, le está festejando en la cara el tema cuando ya consiguió el propósito. Ahora, una cosa para que viene en claro, por lo menos en mi parte. La agresión brutal, porque mira que fue casi de espalda y después le da un rodillazo con el jugador caído en el piso. Yo creo que Barbosa realmente debería de ser sancionado duramente. ¿Sí? Por lo que con lo que dice el reglamento realmente, porque es gravísimo. Entonces mañana pues esto va a sentar jurisprudencia. Entonces mañana un jugador le puede agredir. Mirá si no estaba Richard Ortiz ahí, ¿qué iba a pasar? Yo le planteo esto. Si Richard no estaba ahí y no le separaba en el momento a Barbosa, esto a lo mejor se podía ir mucho más. A lo mejor el jugador perdía la cabeza y le pegaba otra patada, claro, no sé en qué parte del cuerpo. Lo Olimpia, aparte de la acción violenta, trae la pulsión, dice agresión desde atrás y un puntapié en el piso. ¿Verdad? Lo que dice técnicamente la denuncia que va a presentar. Y yo siempre me acuerdo de lo de Velázquez, que se fue sin pelota y le puso un cabezazo a Rolín. Impresionante, y decía Ariel 5 fechas, que me parece le bajaron, porque iban a ser 8 partidos también. Aquella vez le bajaron a Velázquez, que fue el último acontecimiento sin pelota que uno recuerda de agresión, con la diferencia que Velázquez no estaba pulsado. Claro. ¿Verdad? Eso generó la expulsión. Claro, eso generó, y este jugador sí estaba pulsado. Y lo que apuntaba Bruno, ¿sabes por qué va a ser importante? Porque si no hay una sanción ejemplar para Barbosa, por eso le hacía la consulta al doctor Acosta, porque lo que dijo el representante del Olimpia, que de paso no puede decir que estaba sujeto a confirmación, cuando por contrato debe ir un partido el jueves. Entonces ahí se equivocó, pero eso al margen. ¿Qué pasaría? Porque Olimpia dice, no, esto lo quieren hacer para suavizar, porque si es tan grave, eventualmente algo que se vio y algo que no se vio y está en el famoso palabra contra palabra, debe venir por cuerdas separadas. ¿Por qué? Porque si no hay una sanción ejemplar para Barbosa, el día de mañana, ¿sabes qué mensaje se va a dejar desde la PF? Que si a vos te expulsan, vos podés hacer lo que quieras. ¿Se entiende? O sea, claro, la expulsión es vía libre para que vos puedas descargarte. Exactamente. Si vos consideras... ya no tenés más que cuidarte de nada. Claro, o sea... Claro, te expulsan y vos podés agredirle a tu rival. Hasta estaba tan descontrolado Barbosa. Y yo quiero entender a Barbosa porque desde que vino le sale casi todo mal. Y no es tan mal jugador como lo estamos viendo. Entonces el tipo debe tener una cosa que depende mucho del cuerpo técnico, de calmarlo un poco, ¿verdad? Porque realmente le sale todo mal cuando hace las cosas bien. Porque la otra vez dio un servicio sensacional para el gol, pero después comenzó de vuelta a perder pelotas tontas y juega. Y cuando él va a la platea, yo pensé que estaba tan descontrolado que iba a agredir a la gente de la platea. Porque él va a la platea con lo que le tiraron, que era un vape, ¿verdad? Le va y le muestra así, le muestra al asistente, pero estaba, yo digo que habrá entrado al vestuario, rompió todo seguramente. Rubén nos dijo que era su primera expulsión, si mal no recuerdo. Sí, en el fútbol paraguayo, sí. ¿Su primera expulsión, dijo? Sí, pues yo me acuerdo que el codazo que metió contra Guaraní, en aquel famoso partido de Alfio Oviedo, que enojó a la gente de Libertad, él metió un codazo. O sea, que haya sido su primera expulsión no significa que él no sea un jugador violento. El mismo partido del domingo, él hace una falta sin pelota a Derlis, que si día de Vivar lo hubiera visto, era falta y tarjeta amarilla, no así el tema de la mano penal. La verdad que a mí me molesta mucho hablar de eso. La verdad me quisiera hablar de proyectos, ideas, no de estas situaciones así puntuales, de un jugador que es capaz de agredirle físicamente y romperle la nariz con una lesión muy grave. A mí me parece muy delicado. A mí ese tipo de cosas no tiene explicación.
No hay forma, no tiene explicación. Bueno, después que busquen la excusa que quieran, pero esto es una vergüenza que pase eso. La verdad te digo que es una vergüenza, eso no corresponde de ninguna manera. Llegar a una agresión física es tremendo. Me quita energía hablar de eso, la verdad te digo que es una tristeza. Ver esta imagen, no te olvidaron. La verdad que me quita energía, pero no quisiera hablar de otras cosas, no de temas tan... Pero yo creo que redondea mucho yo creo que más que eso, decir que sentí como que fue una vergüenza lo que hizo él. Es una vergüenza, la verdad que es una vergüenza, no creo que a nadie le pueda gustar. Nosotros no, hay límites que uno tiene que tener. Ahora, agresiones físicas de esas defendidas no me parecen lógicas. Para cerrar el tema, Barbosa habla de una cuestión muy delicada, de que fue agredido verbalmente, de una cuestión de racismo, y es imposible comprobar, ¿verdad? Pero de todas maneras no justifica una agresión. A mí me parece muy delicado. No me entra en mi cabeza poder meter una patada así en la cara a alguien. No sé cómo explicarte, me parece muy delicado. ¿Querés saber cuánto gastas en tu emprendimiento o empresa? ¿Cuánto ganas? Tu rentabilidad. Cove S.A. te acompaña y asesora por todo el mes de febrero con nuestros planes de 220.000 guaraníes y 550.000. Tenés 2 meses gratis para que te puedas organizar. Te brindamos una herramienta vital para que puedas triunfar en tu negocio. Para más información, comunicate al 0976477-248. Vos, integrante del Tribunal de Justicia, ¿qué haría Ariel? En base al reglamento. No te hablo yo de que vos agarres y digas, bueno, se me ocurre darle tantos partidos. No, en base a lo que Federico leía un reglamento y el licenciado, el representante del doctor Jiménez de Olimpia, hablaba de una reglamentación de 8 partidos. ¿Vos qué harías? Recolectaría primero todos los elementos de juicio y pruebas. ¿Y qué es lo que vas a recolectar? Voy a buscar todos los ángulos de TV, todas las grabaciones que pueda. ¿Sonido vas a pedir también? Porque más allá de que no sea discriminación, sí, claro, discriminación, la palabra burro, yo creo que puede servir como un atenuante para que la sanción no sea muy, muy grave para Barbosa. Bueno, pero ¿acaso estas cosas no se dicen durante todo el partido? Porque si no, pues vas a estar expulsándole a todos los jugadores en cada... Pero pregunto, yo pregunto. O sea, yo te digo burro, o te digo, mira la gambeta que te dice burrito, por ejemplo, ¿verdad? Burro no podés conmigo, no sé. Pero el árbitro escucha eso, le tiene que expulsar al jugador. Si se comprueba esa palabra, proferida supuestamente por Paiva, va a ser un atenuante. Pero ¿dónde figura lo de atenuante? Porque hay un acto de provocación allí. Y alguna acción a veces genera. Pero vos sonás como abogado de Barbosa. No, yo no soy abogado de nadie. La justicia es eso, justicia, lo justo. Ahora, si no se comprueba esa palabra, sí, seguramente va a ser mucho más. Pero según lo que dice Federico, Olimpia va a confirmar que eso fue lo que le dijo. Claro, ellos tienen un video, dice, donde está esa frase. Sí. Claro, porque si no había por medio ningún tipo de frase iba a ser mucho. Pero yo no sé si ustedes escucharon. Pero lógico que le dijo algo. Violento, claro. No, algo le dijo. Eso, por favor, eso creo que como la agresión de Barbosa está muy claro. Y vale como argumento. ¿A Materazzi lo suspendieron después de lo de Zidane o no? No. El cabezazo de... No, Zidane sí lo cayó. Zidane contó mucho tiempo después el tema de... Lo de la hermana. Claro, pero no hubo tampoco... una suspensión, porque hay muchos hechos que son así, de repente. Y a eso es el famoso futbolista que te dice, el fútbol es para vivos, ¿verdad? Sí. El famoso te dice que juega al límite. Porque es diferente. Y bueno, pero Ariel está buscando qué le dijo Paiva a Barbosa, claro, y también sancionarlo a él. Claro, porque hay que acá estoy leyendo, por ejemplo, lo que está diciendo Daniel Osvaldo de Sábato. De Sábato le tiró pasto y le dijo, come burro, le dijo. Y de Sábato se quejó y después Osvaldo le dice... Este es el mismo que le dijo negro a Grafite, quedó preso en Brasil. Y el mismo que le dijo asesino a Buonanotte. Buonanotte pues tuvo un accidente, mató un par de amigos, y de Sábado le dijo esas cosas, y Osvaldo dice para defenderse, me viene a mí, ¿verdad? Claro. ¿Y Osvaldo fue sancionado o no? No. ¿Y bueno, y Materazzi? Tampoco. Y bueno, ¿de qué estamos hablando entonces, Ariel? Tampoco. Vos me preguntas a mí, yo te digo mi opinión. Tampoco una investigación cuando Tirador le culpa a Roberto Carlos y le dice que le llamaba indio, ¿se acuerdan? No, porque acá cada quien va a acercar su prueba. Todo el partido. Una cosa iba a ser que, por ejemplo, Barbosa
hizo la falta, se le antojó y se fue y le prendió una patada de atrás. Por eso el acto de provocación me parece que puede ser, insisto, un elemento, una prueba para amortizar un tanto una probable sanción grave al jugador de Libertad. Bueno, Lo que pasa es que atenuante con la entonces roja, lo que vos decís. porque hay- Atenuante. no, no, porque- Atenuante. No es que no va a haber sanción, sino que una... Pero Ariel, No, pero es que- se sacó, yo estoy recordando, por ejemplo, no estaba pulsado, pero todo el mundo va a recordar lo que tiene otra edad, lo de Sandoná con el mundo. El mundo le decía cosas, que el mundo es el tipo más provocador que había en la historia, y Sandoná va de atrás y le pega una trompada, pero sin pelota nada, y el expulsado fue Sandoná, o sea, ese es el tema. Y acá estamos hablando más de un jugador que ya fue expulsado. O sea, generalmente no se... La otra vez estuvimos hablando de los de Andújar, ¿te acuerdas, Dani? Pero eso eran ninjas. La fiscalía le abrió una investigación, pero generalmente al provocador no Y bueno, se le entonces da ustedes si son la cuestión. hacer la pregunta a los A no dos, ser que entonces. sea, no, a y no ser ahora que sea Son racismo. integrante, entonces, listo, perfecto. Yo Un creo que año estoy- de bueno, yo creo- voy a yo creo que decir- estoy respondiendo ahora, sí, ¿no? está Yo bien, creo ¿no? que con todo lo que estoy diciendo estoy respondiendo ahora que el provocador generalmente, a no ser que sea racismo, ¿verdad? Porque ni el HDP se pone como un insulto literal como que es contra tu madre, ¿verdad? Es algo que se da, es una palabra muy dentro del fútbol. Y te voy a decir algo más. No sé si ustedes vieron la imagen después, cuando ya se iba retirando Barbosa, frente a la hinchada de Libertad, le seguía hablando a Paiva y se notó muy bien la lectura del labio que le dijo la C de tu madre, que es un término muy argentinista. Sí, muy de fútbol. Sí. Era muy de Madre, fútbol. madre. Sí, la C de tu madre le está diciendo, ¿verdad? Es más, Eh, Ale Silva cuando hace el gol y va a gritar y dice esa frase. Bueno, vos tenés que también opinar como integrante. Petrosur habilitó una nueva estación en Mingaguazú y por apertura encontrás todos los combustibles a 300 guaraníes menos por litro. Sí, 300 guaraníes menos por litro en todos los combustibles. Pasa por la nueva estación de Petrosur en el kilómetro 16 de Mingaguazú sobre la ruta 2. Petrosur, el mejor combustible al menor precio del mercado. No te olvides de aprovechar mañana y todos los miércoles los descuentos reales en Farmacias Catedral que van hasta el 50% en vitaminas, suplementos, cuidado personal y de la salud con todas las formas de pago en todas las sucursales, incluyendo el delivery 627-7000. Y eso no es todo, pagando con código QR te otorgamos 10% adicional. Recuerda, los miércoles son de Farmacia Catedral. Desde 1905, amamos cuidarte. Bueno, en nuestro primer integrante miembro virtual, Sí. Ariel dice, sanciona a Barbosa, pero que se busque qué es lo que Paiva dijo como atenuante a El grado Barbosa. de gravedad de la, Eh, si hubo provocación. Como sería una especie de casi un hombre del tribunal pro libertad. No. Y sí, no. porque buscaste atenuante, No, pues, no. le buscaste atenuante a Barbosa. Claro, pero si yo me estoy colocando Y Materazzi en el no fue zapato de un sancionado. integrante del tribunal, bueno, pasa otra cosa. No, Estamos ¿cómo no va a hablando hacer acá de otra cosa si es no, un no, no. mundial? Y no fue sancionado, él Bueno, fue pero- sancionado del pero- agresor. Pero yo, Por bueno, favor. bueno, está bien, pero usted me pregunta de la justicia, y la justicia tiene que ser igual para todos. Y bueno, pero está bien, se respeta tu... Entonces ya yo- está. Yo, No, pero está bien. claro que yo no soy pro libertad ni pro Barbosa. Pro justicia soy. Que sea lo justo. Federico, ¿vos cómo quedás entonces para sacar limpio? Y no, yo ya dije que la agresión de Barbosa debe ser penalizada bastante fuerte y que lamentablemente lo que le habría dicho Paiva tendría que tener una recriminación interna por parte de su grupo, sus propios compañeros. O sea, vos si técnicos, sos el tribunal no pero lo sancionás. No lo sanciona Paiva, ¿no? Muy bien, está clarísimo. Vamos con el integrante del... Pero antes de mi voto, Ariel dijo sobre Paiva si es que se confirma esa frase algo. Y sí, o solamente y no, que sea pero- sancionado también. Sí, dice. sí, por supuesto. Porque lo que él dice es provocación. Es parte de hay una agresión verbal. Vos usaste la palabra y el otro provocación. utilizó la agresión física. Sí, yo voy a Pues tomar provocación en cuenta dijiste. como juez, jurado, voy a tomar en cuenta eso, por supuesto, para fallar. Pero bueno. Como, Bueno, se está bien. respetan entre me los... parece que Claro, yo cada como uno- cada uno con su- yo sí Bueno, soy no, el tribunal. Muy duro con Paiva y eh, muy benigno con Barbosa. No, Sí, totalmente de acuerdo. O sea, Pero yo me está bien, aparto le de- voy a caer, por supuesto, pero... yo me aparto de este señor miembro del tribunal. Pero no yo, voy por a favor, utilizar taxativamente el artículo que quiere Olimpia, si es que hay un acto de provocación comprobado.
Como tipo, mi voto disidente, ¿verdad? Y cuando Sí, no, Si no. alguien te dice burro dentro de la cancha, te da toda la licencia para meterle una patada de atrás no y te después da, tirarla al piso y no, puntearlo. no Eso te es da- lo que está no te- diciendo no- Ariel, hermano, por no te- favor. Entonces, yo ¿qué no estoy hablando castellano de es lo que licencia, estamos entendiendo? no te da Vos licencia, hablas yo no castellano hindú. justifico, yo estoy aplicando la justicia. ¿Qué justicia? En función a lo ocurrido. Pero si Y en lo el ocurrido agredido es Payo, y en lo- no es Barbosa, por y en lo favor. agresi- sí, insisto. Oye, vos estás insisto, buscando atenuante. Sujeto a comprobación si hay un acto de agresión verbal al jugador. Con lo cual también... No hablamos un de racismo, estímulo- no hablamos de racismo. un Si es estímulo- racismo, un otra estímulo cosa. puede generar una reacción. No justifico lo de Barbosa, pero sí voy a configurar como Pero si un le dijo elemento... burro. No importa, pero a la pucha, igual. Está ahí metido O sea, a vos te dicen burro y vos te vas a ir a pegarle a alguien en la calle. No. Pero dado el hecho, ya ocurrió, y el jugador, si es que provocó, es protagonista también allí de la configuración que yo voy a tomar en cuenta. Pero Ariel, por Dios, si los jugadores van a caer en todas las provocaciones Pero yo- se dan durante los 95 minutos de partido, te adiciono 5. ¿Y cuántas veces Entonces dimos, cuántas veces dimos, Bruno, que, es que de no- repente se van Eh, allí dos vos- jugadores Espera, yo te quiero hacer una discutiendo pregunta. si el árbitro le echa a Señor los dos? integrante del tribunal, Sí. escúchame un poco, Sí, doctor. te escucho. ¿Alguna vez usted, señor doctor Mareco, Maestruli, escuchó alguna vez que un jugador fue expulsado por una supuesta provocación? He visto expulsiones en el campo de juego del árbitro cuando hay una bataola. No, discusiones, cuando le cruce de agreden al palabra, árbitro. Cruce de palabras entre Pero, jugadores, no, a no. veces por agresión verbal. He visto ya roja a los dos o al otro, lo que fuese. ¿O vos no viste? O sea que acá, por la provocación, vos le vas a bajar la sanción a Barbosa. Y no le voy a caer taxativamente, como literalmente, como O dice sea, el artículo. vos si fuera, no, interesante. Poco menos. A lo mejor le voy a dar comparto, seis- no, seis, para, cinco Ariel. partidos, pero no no comparto ocho. contigo, disculpa. Ariel, Yo voy a ponerle 8, le voy a poner 4 o 5. No comparto, pero interesante lo que vos estás diciendo. O sea, Sí. vos estás diciendo que si vos fuera Olimpia, a modo de defensa, nos llevaría al video en el que le dice burro. Voy a llevar por qué, si estoy siendo acusado de racismo. Porque con ese video me va a servir a mí para desmontar la acusación de racismo. Pero en tu caso, vos igual lo estás condenando. Yo no, por No, ejemplo, pero, ¿verdad? lo que pasa es que estamos acá en distintas funciones, pues primero como juez, después como abogado, entonces, de acuerdo a la situación, pues tengo ya que estamos en actuar. el tribunal, vos sos integrante Bueno, del tribunal, pero que ahora no estamos... me pregunta del lado No, Olimpia. que Del me, lado pare- Olimpia me no, pregunta. me parece interesante porque supone que Olimpia no lleva ni un video. Y Libertad tampoco lleva un video en el que se vea que hay un acto racista, un dicho racista. La cosa queda en el palabra a palabra y palabra a palabra nunca Ya es otra cosa. se juzga. Y por eso te digo, Claro. por eso te digo, si Olimpia, porque si vos decís que lo de burro es una provocación, entonces podría tomarlo alguien en el tribunal como eso también, Claro. ¿verdad? Y entonces Olimpia, al tratar de demostrar que no es racismo, estaría llevando un video donde ¿Y sí? ellos ¿Y qué va a demuestran que hay hacer? un insulto. ¿Y qué va a hacer? Eso es lo que te decía, ¿verdad? Claro. ¿Entendés, verdad? Sí, eh? sí, sí. Claro, yo Sí. entiendo lo de Entiendo. Ariel porque, Sí. ¿sabes qué? Si, por ejemplo, la denuncia es, me Racismo. robó mi billetera y vos te vas a demostrar el video que vos no robaste la billetera, que robaste, no sé... Un lápiz. Un lápiz, no, es la misma cosa Claro, robar, sí, claro, o sea, totalmente. eso es lo que vos Totalmente, creo que totalmente, quiero totalmente. entenderte por Así ese mismo, lado, así pues no mismo. estoy de acuerdo contigo, Así pero, mismo. Eso pero actuando trato de desde el traducir lado tu... de Olimpia. Pues estoy actuando, pues ya soy actor de como juez, ya soy actor No, de pero abogado vos de nomás te Olimpia. metiste. No, y vos me preguntaste y después me preguntó Federico. Y yo respondí en las dos facetas. Vamos con el último integrante del tribunal. Cumplir el sueño de tu próximo auto ahora es más fácil con Visión Banco, porque al solicitar un préstamo vehicular de Visión Banco, pagas tu primera cuota recién a los 90 días y tenés hasta 60 meses de financiación en todas las concesionarias del país. Para mayor información, llámanos al 021-414-3050. Visión Banco, más digitales, más humanos. Tenemos móvil en vivo, está viajando Guaraní, en un instante ampliamos con Gerardo. Hay una nota de la Asociación Paraguaya de Fútbol en estos momentos, y dicho sea de paso, tampoco se ponen de acuerdo con el tema del estadio. Y Jiménez ya es una guerra declarada Olimpia Libertad. Porque dice, Libertad es el que no tiene predisposición, dice, Libertad el que buscó el problema, dijo Jiménez. Chumboso, el último integrante del tribunal. Bueno, ¿cuál es tu voto y cuál es tu...? Jiménez el que creó el problema. ¿Qué va a estar después llorando por la leche derramada? Yo, más que nunca, el tema de recabar información. Porque
ya que hablaba de vara, cuando vos colocas la carta del racismo, la vara está muy alta. La vara está muy alta. Entonces, yo tengo que despejar o confirmar qué es lo que están haciendo los integrantes. Yo particularmente soy de la idea que el racismo no puede ser, por eso le decía al doctor Acosta lo del justificativo, y después atenuante, hasta me animaría a decir que no, porque si no vamos a generar una especie de ringside. ¿A qué voy? Debe haber una sanción ejemplar a Barbosa, por lo que dije hace rato. Porque si no lo hago, yo le estoy dando carta libre a todo jugador expulsado que se siente agraviado. Entonces, ¿por qué este caso es tan complejo? Porque lo que se está discutiendo no originó la expulsión, sino que es posterior a la expulsión. Con más razón, me parece que Barbosa debe ser sancionado ejemplarmente. ¿Y Paiva? Paiva, yo agarro la parte central de la argumentación de Ariel. Doctor, por favor, No, diríjase a su colega no, con más respeto. pero sí tuvo una Colega, postura. colega, El colega. O sea, más allá de que, viste, cuando firman mi voto es disidente, pero ahí... Pero medio liberteño y te nomás a tu colega, pero tranquilo, está bien. No, espera. Bueno, el liberteño me escucha y va a decir también, yo soy pro Olimpia, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Si es racismo, lo ya está, creo que acá nadie puede tener, porque yo no compro ese, no, pero es lo que se viene haciendo, y yo coincido con la explicación que ya dieron Federico y Bruno, que para mí la palabra burro, y a ver, todos en algún contexto sabemos cuando nos sentimos minoría, y en mi caso, en el día a día lo puedo sentir, capaz cada uno tiene un umbral diferente de tolerancia o de reacción, pero yo, como futbolero, sé cuáles son las palabras y frases que ya están tipificadas como racismo. Entonces, yo acabo todo eso y en el escenario donde lo único que se confirmó es la frase que informó Federico, yo debería haber un castigo que puede ser una multa o máximo un partido a Guillermo Paiva desde la siguiente lectura. Porque si se confirma que hubo una provocación o llamarle X, vos le preguntaste a Ariel, provocar para hacerle echar, hay miles de casos, y ahí sí entra en la categoría el fútbol es para vivos. Pero normalmente pues no le echa al árbitro al que a lo mejor le estaba provocando, pero viene por ejemplo y la percibe, realmente le dice, bueno, calmate, y le separa. Bruno, pero no, típica... es que le está, vos le dijiste boludo, te muestro acá la roja y te va. Pues, si no, pues como, entonces si vamos a guiarnos por lo de Ariel, vamos a terminar ocurre. Con 8 jugadores. Yo sé que ocurre ya, pero en casos muy... Juliadosa con Choco Fernández en la finalísima. No, ya sé, pero ese es árbitro con un jugador, claro. Pero jugador con jugador se dicen cosas durante el partido. Pero muchas veces, ¿sabes cuál es la típica, Bruno? Donde se dicen cosas y uno era el que estaba amonestado. Entonces, ¿qué hace el árbitro? Amarilla para vos. Ya, había sido que vos estabas amonestado. Segunda amarilla para vos. Lo que te digo o es que el árbitro que tiene más cancha se va y le dice, claro, cálmense porque sabe que le tiene que mostrar la amarilla a los dos y a uno le va a tener que mostrar la roja. Exactamente. Entonces, lo que te quiero decir, ¿por qué puede ser complejo este caso? Porque el actuar de Paiva es... suponiendo que es una provocación, porque a ver, tampoco vamos a decir que una frase muy feliz después del hecho de Guillermo Paiva es, esperan, pues ya le echaron a ese jugador, y él va y le dice eso, o sea, no encuadra en la categoría de es para vivos, no tiene, lo que hace Paiva no tiene una explicación. Entonces, redondeando, doctor, sí, para cerrar nuestra sesión. Sí. Vos, sanción ejemplar para Barbosa y sanción mínima para Paiva. Bueno,
En UNASUR, este febrero te regalamos la matrícula y el costo de la primera cuota con 20% menos si sos nuevo. Y para nuestros alumnos 20% de descuento en la matrícula y primera cuota. Además, traslado gratuitos y 50% en convalidación de materias. Contactanos a la línea baja 021-232-750. WhatsApp 0992-221-685. UNASUR, Cerro Coracasi, Perú, Asunción. Lo más nuevo de Ford está aquí. Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llama a Tapero Villa para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todoterreno. Hay otro problema instalado que ayer hablamos mucho y que provocó que por primera vez salgan a explicar las líneas del VAR. ¿Vieron el video que enviaron? Salieron a explicar Yo vi lo en el trazado grupo, del pero VAR. no llegué a abrir. Tampoco, porque sincero. estábamos arrancando el programa, por eso yo tampoco. Pero me dice acá que Libertad va a denunciar al VAR. Pero no por las líneas, sino porque nos informaron que la pelota pegó en Viera antes de llegar a Tacuara, en Libertad. Fíjate lo que determinó este partido. Primero que Libertad no quiere jugar en cancha de Olimpia, después lo de Barbosa. Ahora me dice, estamos buscando, le dije a Fabio y no está atendiendo ni Verón Estrada ni el presidente, que van a denunciar a los miembros del VAR por no informar que la pelota pegó en Atención, Viera. está adelantándote, Federico, no se Sí, sabía. no es oficial porque, repito, no habla nadie, pero... Entonces, extraoficialmente ponemos, atención, Twitty. Denunciarían. Denunciarían. Sí. Y hoy salió la aplicación de... Repetimos otra vez, Federico, para que no... Que Libertad denunciaría a los integrantes del VAR del partido anterior por no informar que la pelota pegó en Viera antes de llegar a Tacuara. Es lo que dicen ellos con las imágenes, o sea, los videos de moda. Pero hay una aplicación de Silva, ¿verdad, Dani, ahí? Yo todavía no. ¿No la ves? No, espera, vamos a ver si podemos pasarla. Tenemos la nota de la APF también sobre el tema de aforo del estadio 100%, porque hoy salió Uteman del gabinete a hablar. Dijo que esto ya incluía todo el espectáculo deportivo, público, toda la cuestión, y después hablamos con la directora de Vigilancia de la Salud, que dijo... Recomendamos, dijo. Nosotros sugerimos que sigan cumpliendo el 80%. Sugerimos. Y obviamente que el doctor Brute dijo, nosotros no podemos ir contra una sugerencia de salud. No, pero Brute dijo que van Por a eso, buscar claro, mañana una mesa para que se habilite el 100%, claro, porque y que vayan los niños menores de 12 años. Claro, porque al ser una sugerencia, yo soy Cardona, habilito el 100%, Olimpia Nacional, y no soy pasible de ninguna sanción, porque eso es lo que se terminó ya. Pero el Ministerio de Salud te sigue sugiriendo. Lo que dijo la doctora González, antes se había dicho ya que se levantaba todo. Una falta de comunicación fuerte más, y uno entiende por todo lo que estaba pasando en el Palacio en ese momento. Bueno, ¿verdad? pero y si se levanta todo, Federico, y lo que continúa vigente es el uso de tapaboca, entonces se entiende que ya 100% puede meter la gente. Claro, porque por eso informamos todo esta mañana. Es lo que entendimos eso. todos. Y bueno, yo por eso... Pero y después salió la directora de Vigilancia de la Salud y dijo, nosotros seguimos sugiriendo que vaya al 80%. Bueno, pero ni ellos entienden. Bueno, Entonces, pero eso es lo que estoy diciendo. Tenemos la nota de pedido aclaratorio de parte de la APF. Por favor. Sí. Fechada Luque 22 de febrero de 2022, excelentísima señora ministra Secretaría Ejecutiva de Deportes, de nuestra mayor consideración, tenemos el agrado de dirigirnos a vuestra excelencia y por su digno intermedio al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en nombre y representación de la Asociación Paraguaya de Fútbol con relación al levantamiento de los decretos del Poder Ejecutivo de la República que establece medidas sanitarias ante COVID-19. En dicho sentido, por medio de la presente misiva solicitamos a vuestra excelencia y por su intermedio al Ministerio de Salud Pública la aclaración sobre los siguientes puntos. ¿Cuál será el aforo máximo permitido para el ingreso de público en cada sector de los estadios donde se disputen competiciones organizadas por la Asociación Paraguaya de Fútbol? Y dos, en el mismo sentido, ¿estará permitido el ingreso a los niños menores de 12 años? Sin otro particular que manifestar, hacemos propicia esta oportunidad para reiterar a vuestra excelencia las seguridades de nuestra más alta estima. Y allí está la firma de... Bien, otra vez la parte donde la más sustanciosa, por favor, porque acá nos hablamos con Federico y Chuni. El pedido, la solicitud. 1. ¿Cuál será el aforo máximo permitido para el ingreso de público en cada sector de los estadios donde se dispute competiciones organizadas por la Asociación Paraguaya de Fútbol?
Asociación Paraguaya O sea, de está Fútbol, bien, la- la APF se cuida la espalda, le Sí. está preguntando al ministerio Sí. cuál es lo que es el Sí. aforo, porque entre todos los, perdónenme, los quilombos que tuvo hoy el gobierno, con todo lo que sabemos, que Yucio, que esto, que salió, que se fue, que vino, hoy estaban comunicando justamente en medio de todo eso, del escándalo Yucio, ¿verdad? Y el segundo punto, en el mismo sentido, ¿estará permitido el ingreso a los niños menores de 12 años? Bueno, dos preguntas entonces. Dos Si el cosas aforo es 80% se mantiene y si los menores de 12 años ingresan o volver no. a la cancha. Ingresan o no, si pueden volver o no. Para mí está muy claro. Yo escuchándole a Uteman, que es el portavoz del gobierno, él dijo que solamente por ley se mantenía el tema del uso de tapabocas, pero que los otros decretos quedaban sin efecto. Y uno de esos decretos hablaba del porcentual del aforo de los estadios. Entonces, al abolir, se entiende ya que entonces está habilitado el 100%. Salvo que yo no entienda bien el castellano todavía, o no entienda el castellano de esta gente que está en medio de todo un desbarajuste hoy. Pues esto es político, no es deportivo. En esa segunda categoría creo que entramos varios, que yo no entiendo el castellano que utiliza la gente del gobierno. Y sí, y creo que es eso al final. Taiga te acompaña en la vuelta a clases. Durante febrero, todas las motos Taiga vienen con una mochila y un kit escolar de regalo para empezar las clases con todo. Acércate a Inverfin y descubrí la Taiga perfecta para vos. Visita una de las 100 sucursales de Inverfin o escribinos al WhatsApp 0981-288828. También nos encontrás en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Te invitamos a conocer el barrio Mariscal, un espacio para inspirar al corazón. Te esperamos para disfrutar de experiencias únicas durante todo el mes de febrero. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Pechu nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Bueno, vos tenés, Obi, por favor, lo que decía Bruto y esta mañana como a ver Federico y Rubén Darío, sí. Gastón Córdoba con Emilio Martínez, ¿se acuerdan ustedes? Eso fue antes de vestuario. Ese fue en la manga que iba a vestuario. 18 meses le suspendieron a Gastón Córdoba. Olimpia ¿Por? Libertad. Porque le pegó una trompada a Emilio Martínez. O sea, fue una reacción a una provocación. Fue fuerte el diálogo allí y Gastón le pegó y lo suspendió por 18 meses gracias a quien nos envía justamente recordando este hecho. Año 2003. Doctor Bruste, médico de la APF esta mañana. ¿Qué entendió la APF del comunicado que hizo hoy el gobierno? ¿Se levantan? ¿No se levantan las restricciones? ¿Van a mantener 80%? ¿Van a ir a 100%? No quisiera estar en sus zapatos, doctor. Bueno, Mabel, nosotros estamos en una situación parecida a la que están ustedes. Yo escuché a primera hora de la mañana, por supuesto, leí las noticias. Luego escuché las declaraciones de la directora de Vigilancia Sanitaria. También estuve en contacto con la autoridad del Ministerio de Salud un poco para aclarar cuál es la situación de lo que a nosotros nos concierne, que es el fútbol y los eventos deportivos, ¿verdad? Nosotros hoy tenemos un aforo máximo de 80% en los estadios, la prohibición de ingresar menores de 12 años, y por una decisión nuestra, nosotros optamos por 100% de los que acuden tienen que estar vacunados. Porque vimos que era un mensaje hacia la ciudadanía y creímos que el fútbol tenía la suficiente fuerza para incentivar la vacunación y que sea una especie de aliciente estar vacunado para poder acudir al fútbol. Según lo que tengo entendido, lo que está haciendo el Ministerio de Salud es levantar las restricciones vía decreto y las penalizaciones que conllevan esas restricciones, pero que ellos siguen recomendando mantener estas restricciones. Eso nos pone a nosotros en una situación difícil, Mabel. Nosotros no somos una empresa privada con fines de lucro, nosotros somos un ente deportivo que tiene valores que se transmiten a través del deporte y entre ellos el cuidado de la salud.
nosotros vamos a pedir una aclaración al Ministerio de Salud de cuál es a qué se refieren con recomendar, porque yo no puedo ir en contra de una recomendación del Ministerio de Salud por más que no tenga penalización. Hay una cuestión ética que nosotros tenemos que cuidar y vamos a solicitar al Ministerio de Salud a qué se refiere con mantener esas restricciones recomendando, porque a nosotros no nos mueven las sanciones, nos mueve el interés general y el cuidado de la salud de la población. ¿Fede? No, y está muy claro, o sea, el doctor Brunstein como encargado o representante de la salud con el tema de la APF, no puede ir contra una sugerencia, una recomendación, pero sí, doctor, atender, por ejemplo, porque Miguel Cardona ayer nos decía que iban a solicitar el 100% para el partido de mañana. Y lo vamos a hacer. Y bueno, y un club... Vamos a sentarnos en esa mesa a tratar de conseguir esa recomendación del 100% y que los chicos puedan seguir volver a las canchas. Pero a día de hoy, en base a las declaraciones que yo le escuché a la directora de la Vigilancia de la Salud, ellos recomiendan seguir con esas restricciones. Nosotros vamos a solicitar una mesa de trabajo donde vamos a pedir ese levantamiento del tope de 80 a 100 y sobre todo que vuelvan los chicos así como vuelven a los colegios, que vuelvan a los campos de fútbol a poder ver a sus equipos. ¿Esto van a estar pidiendo ustedes? Sí, señor, por nota. Está muy bien, está muy bien. Contestación también por nota. Claro, porque supongamos que Olimpia libera al 100% mañana la venta. No va a haber penalización. A eso voy. No hay una penalización, es una decisión del Club Olimpia, lo claro. puede hacer, según tengo entendido, está en su derecho, pero nosotros como Asociación Paraguaya de Fútbol vamos a utilizar los canales institucionales. Claro, acá me preguntan los compañeros también, el tema de los cronistas que no pueden hacer nota, ¿con esto van a poder volver a hacer notas o no? Y en teoría también se liberan todo tipo de restricciones de aislamiento que teníamos vigentes. ¿Y eso van a poder aclarar antes del partido de mañana, doctor? Y dependerá de la premura que tenga. Nosotros hoy vamos a presentar la nota, Federico. Dependerá de la premura que tenga el Ministerio de Salud en contestarnos. Claro. Y que se pongan de acuerdo también. Claro, imagínense todas las preguntas que tienen ustedes para el área de deportes. Mientras está hablando el doctor Brunstein, por ejemplo, están preguntando asambleas de las cooperativas, qué se hace con los restaurantes. Les decimos, sí, se levantó las restricciones, no, se levantó en el decreto nomás, pero sigue la recomendación. Un restaurante que va a abrir esta noche, que va a hacer un cine que abre esta noche, o sea, qué confusión, doctor. ¿Ustedes van a pedir oficialmente alguna aclaración al Ministerio de Salud? Sí, así es, Mabel. Vamos a enviar una nota que ya se está redactando en este mismo momento, donde vamos a aclarar los puntos que nosotros consideramos clave en este tema, que son el aforo y la presencia de los menores de edad entre el público. Me imagino que eso van a preguntar, la consulta ya se hará hoy para que hoy les respondan, porque el jueves hay un compromiso deportivo en marcha. Sí, lo vamos a presentar hoy, Mabel, pero no sé, yo puedo tener a lo mejor una versión no oficial a través del ministro o de la viceministra, pero nosotros esperamos esto por nota porque para nosotros es muy, muy importante mantener la institucionalidad en todas nuestras decisiones. Totalmente. Muchísimas gracias, doctor Brunstein. Un abrazo grande y, bueno, que se haga la luz. Es importante que todos tengamos claro cuáles son las normas, las reglas y qué es lo que estamos haciendo bien o mal, y que no se dé la atribución de bajar líneas políticas sobre salud al deporte, por ejemplo. Demasiada responsabilidad. Puso la cantidad de niños de 11, 10, 12 años que quieren volver a la cancha, Mabel, y los padres lo primero que hicieron es preguntarnos. Y eso, todo el mundo está doctor, preguntando eso. Eso, doctor, van a aclarar también, ¿verdad? Así es, por eso son esos dos, sobre todo el punto de los chicos, ¿verdad? Está claramente establecido en todos los decretos de regulación del tema del aforo en el público, que no se permitirá la entrada a menores de 12 años. Para nosotros eso es fundamental. Y mirar también desde el punto de vista positivo, yo creo que esto es una buena noticia que se está comunicando mal, que en el fondo van a pasar los días y se van a ir aclarando,
y va a ser una buena noticia para todos. Solo es cuestión de días y comunicar un poco mejor. Entonces, por un lado soy optimista en ese sentido. Griegur, el yogur griego de Lactos Trébol con más sabor, más polpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu yogur griego en 13 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Bueno, en un momento estamos con un resumen de Gerardo que está todavía en el aeropuerto, entiendo, viajó ya a Guaraní porque juega mañana por Copa Libertadores a las 19 ante el América Mineiro de Belo Horizonte. A ver, Johnny, por favor, porque hay un comunicado ya del Olimpia, es lo que nos adelantaba el doctor Jiménez. Tenés lo que nos decía el doctor Jiménez para la gente que está entrando en la sintonía ahora. Representante ante la divisional de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Hasta ahora están buscando la forma de que no se juegue el partido el lunes entre Sol y Olimpia, pactado para las 19. El doctor Jiménez acusa a Libertad diciendo que Libertad es el que descompuso la programación y que no tiene predisposición. Y cuando yo le pregunté, le dije, y no pueden jugar a la mañana, y no descartamos, domingo a la mañana, por ejemplo, le dije a las 10:30, podría ser más temprano, para usufructuar el Defensor del Chaco. Entonces, que más tarde jueguen Tacuarí y Libertad, tal cual está establecido. Porque el domingo también recordemos que juega, Guaireña juega contra Cerro en Villarrica. 18 horas y 18. 15, Tacuarí y Libertad. Y bueno, entonces lo único que le queda a Olimpia es jugar, a la mañana. Si acuerda con Sol de América, que Sol tiene predisposición, dijo. Así es. Bueno, ponelo al aire. En el caso Barbosa, Julio, ¿es cierto que la comisión directiva va a solicitar, pedir una sanción ejemplar? Se va a presentar una nota solicitando la aplicación del reglamento atendiendo a la conducta violenta del jugador Barbosa. Estaríamos hablando de qué sanción allí, de cuántos partidos. Y estamos hablando de que se expone a una sanción de 8 partidos. ¿De 8 partidos? Y es la sanción de que a los ojos del reglamento corresponde una patada que sufrió el jugador Paiva por detrás, seguido de un rodillazo cuando él mismo estaba en el piso sin posibilidad de defensa y un puñetazo, ¿verdad? Yo creo que el jugador Barbosa no está para ganarse ninguna medalla por esa conducta, ¿verdad? Lo último, confirmada la noticia, si es que podemos hablar con el señor Gianni, presidente, pero de buena fuente nos están diciendo, no se va a jugar el domingo a la mañana, Sol quiere mantener la programación. Lunes 19 horas, repito. Atención a esto entonces, Twitter para todas las redes. Sol se mantiene con la programación original de jugar lunes 19 horas el partido en el Estadio Defensor del Chaco. No a la mañana, no acepta domingo a la mañana, ninguna posibilidad. Se mantiene entonces. Por ahora es la postura de Sol de América, repito, que estamos adelantando. La postura de Sol de América, jugar el lunes a las 19 horas en el Defensor del Chaco versus Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Qué decía el doctor Gerardo Acosta sobre el tema Barbosa? Tenemos la otra versión también. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya y recibí tus pedidos en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Pedidos Ya, detrás de cada gol y de las mejores jugadas. Julio Jiménez, delegado del Club Olimpia, dice que van a peticionar 8 partidos más multa. Está bien, están en todo su derecho de hacerlo. Están en el Club Olimpia, está en todo su derecho de solicitar una sanción agravada para el jugador. Y bueno, será el tribunal, el disciplinario, el que determinará cuál es el quantum de la pena que corresponda. Eso es una cuestión. La otra cuestión es que sin que sea un justificativo a la reacción del jugador Barbosa, hay imágenes que se ven en la televisión que se dieron ese día del partido, que yo estaba mirando el partido, por eso no que vi después o que me dieron algo editado, donde se muestra de que esa reacción de Barbosa se produce a raíz de algo que le dice el jugador Paiva y que Barbosa escucha sin decirle nada, porque Barbosa no habla en ese momento, solamente habla Paiva
y que Richard Ortiz, como con mucha más experiencia, está tratando de alejar la Paiva del lugar para que deje de hablar. Barbosa hizo una insinuación de lo que dijo, pero eso es la palabra de uno contra la del otro. Si se llega a poder determinar qué fue lo que dijo el jugador Paiva, tal vez el jugador Paiva también se vea afectado por algún tipo de sanción disciplinaria. Johnny, ¿estás ahí? ¿Cómo te va? Buenas tardes, móvil personal. Bruno, buenas tardes, saludos para todos. Bueno, Johnny, lo que adelantábamos ya con el doctor, arrancábamos el programa con este adelanto que nos hacía la confirmación el doctor Jiménez de que van a pedir la sanción. ¿Está la nota ya del Club Olimpia, Johnny? Sí, señor, una nota bastante larga que lamentablemente, Bruno, tengo en el teléfono. Si es que por allí alguien me puede ayudar para la lectura correcta en la computadora. Es bastante larga esta nota. Chun tiene acá a mano que es mejor lector que nosotros. Por favor. Claro, como Señor, dice sí. Johnny, es un comunicado que tiene 6 páginas, 3 de las cuales utiliza la secuencia de la fotografía. Olimpia ha presentado fotografía de la agresión de Barbosa a Guillermo Paiva ya en el suelo. Y, para no hacer larga la nota, y porque ya nos dijo el delegado del Olimpia, Olimpia pide 8 partidos más multa para Alexander Barbosa. 8 partidos más multa. Es lo que pide Olimpia en su comunicado que firma Miguel Cardona. Bueno, perfecto. Johnny, para cerrar contigo por ahora, porque vamos a volver más tarde, ¿querés hacer un adelanto del probable equipo que va a presentar Olimpia el jueves ante Atlético Nacional de Medellín? Y decirte que la postura de Soldamérica, Johnny, escúchame, el partido se va a jugar el lunes en el Defensores del Chaco a las 19. Lamentablemente Sol se mantiene en su postura porque domingo, 9 de la mañana, iba a ser una fiesta. No sé si el lunes va a recaudar la misma cantidad de dinero Sol que iba a recaudar o el domingo de la noche o el domingo de la mañana. Feriado ese lunes, uno ya se prepara para volver al trabajo el martes. Y Olimpia tiene que viajar el martes, 7 de la mañana, con destino a Colombia para su partido saque. El partido termina 21 horas, uno va a su casa, cena, descansa, 4 de la mañana y ya tiene que estar en pie para viajar a Colombia. Esto es con relación al plantel del Olimpia. El equipo probable, si bien falta la práctica de hoy, la movilización de mañana, Julio Cáceres piensa poner este equipo. Alfredo Aguilar, Salazar, Saúl Salcedo, Antonino Alcaraz y Tito Torres. Alejandro Silva, Marcos Gómez, este joven elemento que se está ganando de a poco el puesto como volante central. Richard Ortiz está bien, recuperado físicamente, futbolísticamente también, va ganando minutos y estaría en el equipo titular. Derlis González, el Pollo Recalde y Guillermo Paiva para medir al Nacional de Medellín el próximo jueves 21:30 en el Defensor del Chaco. Arbitraje de Néstor Quintana, algo me parece que no se dio hasta ahora en el fútbol. La AFA comunicó a la FIFA que Néstor Quintana ya no forma parte de su lista. Sin embargo, la Conmebol lo designa igual a Quintana para dirigir el próximo jueves Olimpia Nacional de Medellín. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Hasta cada momento. Adiós, adiós. Después preparamos un resumen porque se habló in extenso del caso Barbosa, habló también el doctor Jiménez del caso Barbosa, representante de Olimpia, y también del tema de escenario deportivo. ¿Podemos hablar de fútbol, señores? Podemos hablar de fútbol, propiamente de fútbol. Me gustaría entrar con Juanma también para tener noticias con respecto a Cerro, porque Cerro está movilizando una gran cantidad de gente que primero es de Villarrica, porque ahí tiene muchos adeptos, muchos seguidores, y gente que está queriendo viajar a Villarrica para el partido del día domingo. A las 6 de la tarde, lindo horario, al día siguiente es feriado, muchos van a querer quedarse, a pernoctar ese día en Villarrica, ¿verdad? No tienen la urgencia de volver. Claro, aparte de Villarrica, ¿cuáles son los hoteles ahí? Hay muchos hoteles, ¿qué tal la infraestructura de Villarrica? ¿Quién conoce Villarrica? ¿Eh? Johnny y compañía, sí. Johnny, Juanma. Hay cerros, hay lugares turísticos. Sí, en la zona donde uno puede hacer por eso, quedarse, disfrutar de la naturaleza, vivir el partido, salir a cenar a la noche, qué sé yo, tomar una cervecita. Hace un video después a la hora de la mañana, no sé, la primera hora de la mañana, cuando el sol está
Sí, sí, cuando el sol está saliendo de a poco. Hacer un video, ¿verdad? Claro, se Econatural. puede hacer. Una vivencia, una convivencia con la naturaleza. Pero dicen que hay muchos bares, restaurantes en Villarrica. Yo no sé quién nos puede hablar de Villarrica. Y los muchachos que estuvieron en las coberturas, ¿verdad? Juanma, llamarle a Juanma y que nos hable de Paso de Cerro. Y después quiero plantear algo futbolístico. ¿Qué te llegó, Federico? ¿Eh? Otra vez suspirar. Espera. ¿Qué es eso? Ya se fue a votar Federico. Tema de la ASO acá. Intensa política local interna de ABC. De la ASO de ABC. Acá ahí arreo. Tiene que ver que la otra vez Agustín Andrada nos había enviado la remera Olimpia. Sí. Para el Quincho. Para el Quincho. Y estaba escuchando a Fabián Brusones y dice, va a ir la de... Impecable. Sí, agradecido con Fabián, ¿eh? La camiseta de Cerro. Exactamente. Entonces ya vas a tener los dos tradicionales ahí. Los dos tradicionales. En el Quinchorro. Bueno, Johnny no quería, pero voy a tener las dos. No. Importantes. Bueno. Hola, Cristian. Acércate, Cristian, por favor. Acércate, Cristian. Villarrica, a propósito vamos a estar con el Rally del Guairá también el 4, 5 y 6 Hola, Bruno. de marzo. Hola, Cristian, ¿cómo te va? Una semana después, un saludo a los compañeros. Hay muy buena capacidad hotelera en Villarrica, hay muy buenos hoteles. Y si se llena Villarrica, está con el Oviedo, está a 40 kilómetros aproximadamente, pero en Villarrica hay 2, 3 hoteles que son muy buenos. Es más, cerca del estadio, cerca del Parque del Guairá, está el mejor hotel de Villarrica. ¿Cuál es? ¿O vamos a esperar nomás para hacer presentación de propuesta publicitaria? Vamos a esperar para porque tenemos, y el 5 y el 6 la carrera ahí, Cristian. Con razón, yo dije, mira un poco, con razón. No, pero... yo pensé que era para gente cállate, no sea malo, no. Ya tenemos promoción de... espectacular porque además... Espera, aparte, acá Cristian es el maestro, hermano, en el relato, te estamos siguiendo los pasos. Cristian, ¿cómo es el tema de la naturaleza? Porque Ariel hablaba de la naturaleza también. No, también está, sí, hay varios. Está Colonia Independencia cerca. Hay muchas ciudades. Bueno, ojo que me dicen que para el fin de semana ya casi no hay... También. Acá me dicen, ya tengo... porque no dicen dos personas. Uno, Miguel Rodas, que anda por la zona, me dice casi no hay hoteles ya para el fin de semana. Y aquí nos dice otro, Nelson, consiguió la entrada y consiguió una habitación. Hotel Ibituruzú. Sí. En el Palace ya no hay más nada. Hablando de los... Bueno, nos está fundiendo nosotros, aguantá un poquitito, Federico, tenemos que ver nosotros. No, pero esto para este fin de semana, el otro, pero el otro vamos a invitar mucha 5 gente. y 6 de marzo. Y meterle ya ahora, mano. Sí, estamos, tarjetita, ¿verdad? Por eso, y meterle ahora. Para el Rally del Guairá va a reventar. Ya la carpa con... Cobertura total, hermano. Una carpita ahí. Carpa, ABC Motor. ABC Motor, hacemos carpa. Carpa, ABC Motor. Sí, vamos a llevar la carpa, ya está. Miguel Cáceres prepara su guiso. Nosotros nos quedamos acá, carretero, vamos móviles. Va. Ahí tenés que utilizar vos, Ariel, la frase. Mucha gente pide por... Mucha gente de Villarrica pide por... Hermosa ciudad de Villarrica. Murucuyá, otro... Poner algo de Villarrica, mi hermano querido. Villarrica, tanta gente linda, hermano. De los top en Murucuyá, otro hotel también. Murucuyá. ¿Y bares, restaurantes? Restaurantes y un par. El hotel más lindo del boutique. Gracias, Miguel Rodas. Y dame un par de restaurantes acá. Uno para Bruno y otro para el resto seguramente, ¿verdad? No, ¿cómo es así? Restaurante Carumbé dice una palabra autorizada como Walter Rabinois. Carumbé, mira, ahí hay mucho Carumbé, Efectivamente. Se sigue utilizando para el tema del paseo. Como medio de transporte. ¿Me quién hace andar en Carumbé? Cristian, gracias, hermano querido, tranquilo. Ya te voy a devolver, hermano querido, dejado más tranquilo. Bueno, vamos a Juanma. Juanma, ¿cómo te va, móvil personal? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, ¿qué vos conocés de Villarrica, Juanma? No, vos tengo que ser sincero. Fui a Villarrica solamente una vez antes de trabajar en el periodismo y está el parque, la plaza que tiene los carpinchos. Hay un parque ahí en Villarrica, cerca de la municipalidad,
que tiene un lago y hay unos carpinchos ahí, así tipo Itá que tiene... Pero eso tipo sigue vigente. ¿Hace cuánto que te fuiste? O a lo mejor los carpinchos ya no están. No, hace rato ya, 2000. Y bueno, el agua ya no está, si acá desaparecen las cosas. Acá tengo un dato muy importante que me dice Walter también. Después, el chuma pinoseño, La Tranquera. La mejor parrilla de Villarrica. Sí, para que no tenéis para el viernes a la noche, sábado a la noche. La Tranquera, Tranquera. Gracias. Bueno, vamos a hacer llegar la carta publicitaria, tranquilo. Edia Zamendi también, La Tranquera. Está bien. Mira. Ya vio la tanda ahí, ¿eh? Sí. Todas van a aparecer en la grilla el 5 a ese motor, sí, con el rally de Guairacho, no tenga ninguna duda. Y entonces, Juanma, ¿cómo? ¿Hace cuántos años que te fuiste a Guairá, dijiste, a Villarrica? No, 2012, 13 por ahí. Y hablaba del carpincho, y bueno, vamos a preguntarle a la gente, ¿existe todavía la plaza con el carpincho? No, tiene que ser jugador tradicional. Vamos a poner los amigos del WhatsApp. Yo sabía los leones que estaban al revés, ¿verdad? Que es por política ahí, los leones que están frente en la plaza principal, que nos están mirando hacia la municipalidad, si no están medio al revés. Ñachina. Ñachina también un lugar muy concurrido de Villarrica, gracias. Muy bien. Ahí hay una discoteca famosa también, que anteriormente tenía aquí su local en Asunción. Había una discoteca Monasterio, que era la más famosa en un momento de Villarrica. Creo que es la discoteca Bambuda, es la que está allá. Mira vos. Sí, famosa. Pero quiero saber esa plaza del Carpincho, porque Nico Sola tiene casa disponible en Villarrica. La pelota, en todas partes. La polla, Nico, Nico. En Colonia Independencia también dice... Espera, están enviando los muchachos audio WhatsApp 0972-730-730. ¿Es cierto lo que nos está contando Juanma o no, lo de la plaza con el lago y el carpincho? Dice, esperamos. Bruno, estamos en un rey total. 12-8, hermano. Sí pasó, escucha Bruno, sí pasó del supermercado Herrero. Sí pasó. También recomienda a los muchachos ahí para la tarde, la mañana, ¿verdad? Gracias, señor Sergio. Gracias. Por lo menos en Google tenemos ya la plaza con los carpinchos que salen a pasearse, Sí, pero no te garantiza que esté todavía eso activo, hermano querido. Nosotros necesitamos información de primera línea, no podemos estar improvisando. Es un patrimonio, un atractivo turístico de la ciudad. ¿Y qué pasa si que no están los carpinchos? Hay un yacaré. Vamos a ver, mi amor, el carpincho y te sale un yacaré. No, si en Paraguay pasa cualquier cosa. No, es lo que yo estoy inventando. Si acá Yucio, nuestro ministro del Interior, prestó por lo menos una camioneta, dice que prestó nomás por lo menos hace contrato 3 años no existía, parece. Una publicación de hace 3 años existía. A ver. Los carpinchos. Bruno, ¿qué tal? Bruno, el estadio Parque de Guairá es chico para el Ciclón. El lugar, Oye Bruno, Mateco, mal aporte espectacular. Sí, existe todavía los carpinchos. Sí, todavía, y muchos carpinchos. ¿Qué tal, Bruno? Bruno, después en Villarrica se llena todo, a 50 kilómetros ahí está Casapá, que tiene bastante hoteles para hospedarse. Sí, cierto. Sí, hoy dio la carpincho, Bruno. Anía la educación de Abisay. ¿Y por dónde? Dudo nomás yo de todo, señores. Andate, Bruno, al patio Guaí y comer la hamburguesa Guaí, que es la carne por fuera y el pan por dentro. Imperdible, hijo. El patio Guaí. Mira. La Plaza Manuel Ortiz Herrero está, pero esos carpinchos fueron llevados a otros lugares porque Oséjico y Laguna, Bajó, Carú, Mercado Uno, porque el Mercado Uno está a una cuadra nomás, y ellos Carujo, Ulechuga, Geno, Manzanja, se tuvo que llevar esos animales en otro lugar. Ya no existe el carpincho, dice el oyente. Bruno, ese no tiene la tonada Guaí. Perdón, Juanma, ¿qué dijiste? No, que ese señor que contó que ya no están los carpinchos no tiene la tonada Guaí, digo. ¿Verdad? No te iba a decir por qué no está ahí, el carpincho te iba a decir. Bruno Pon sigue vigente. Es la plaza Icuapultá de Villarrica. Muy bien, sigue vigente entonces. Una de las ciudades que tiene las mujeres más lindas del país. Sí, aquí ejemplo Nadia, dice alguien aquí.
en el Twitter. Nadia fue la Miss que nos representó también últimamente. Mira vos. Sí. Juan, no lo de la plaza con el... Hola Carinal, ¿por qué no lo consultan a Mabel Renfeld? Está al día con Villarrica. Pero Mabel tuvo una mañana, ella estará con suero en su casa, hermano. Déjenle descansar a la pobre señora. ¿Qué le va a molestar más? Va a preguntarle si está el carpincho todavía. No, espera, vamos a recurrir a la audiencia. Bruno, vení en Villarrica y te voy a mostrar la zona roja. Yo creo que va a querer conocer. Zona roja no. Estadio Papután, Bruno, donde se jugó el Nacional de Fútbol de Salón, Villarrica, Presidente Franco, la final. Y todavía hay los carpinchos por acá. Estadio Papután, más conocido como Parque Manuel Ortiz Guerrero. Este es de Villarrica, Juanma. Viste, eso se nota. Dice que tanto de los carpinchos. Esperamos un ratito. Hola Bruno, sí, yo estoy a la plaza. Inclusive ahora tienen más animales. Existen aves, también peces, un montón de peces. Bueno, Bruno, saludos de Villarrica. Sí, cierto lo que dijo. Sí, acá hay mucho carpincho. Buenas tardes, Bruno. El parque Icuapitá, abundante carpincho tiene ahora. Bueno. Bruno, va ahora con la niñeta la fútbol. Fútbol asunto, cuando ya hotel, rally, carpincho, lago. Tiene la fútbol. Bueno, vamos a hablar de fútbol. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está lleno de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos productos Ochi, el gusto es nuestro. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Todos sabemos que el internet es gigante, pero con los planes gigantes de Claro podés recorrerlo todo, porque tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante y cambiate a Claro ahora, llamando al 021-417-8000. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos llamando al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud, Unimed. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique La Mareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. El doctor Álvaro Arias, que estaba en el caso de Gastón Córdoba, era el abogado Olimpia en aquel momento, y me envió alguna cosa del tema Emilio Martínez para que le muestre a Ariel. Sí. Ya está mostrando a Ariel. Saludo para el doctor. Bueno, Juanma, podemos ir a la cuestión netamente futbolística. Contanos novedades de Cerro Porteño para su viaje a Villarrica. Juega el domingo a las 18 ante Guaireña. Sí, señor. El plantel de Cerro Porteño estará viajando el día sábado, luego del almuerzo, rumbo a la ciudad de Villarrica, donde se va a hospedar justamente en el Villarrica Palace, hotel del cual estaban haciendo referencia. Está allí prácticamente frente al estadio donde se va a disputar el partido, y habitualmente utilizan todos los equipos que van a hospedarse allí un día antes. Cerro Porteño entonces el sábado, luego del mediodía, estaría viajando a Villarrica para concentrar allí en la ciudad de cara a ese partido del día domingo. Partido donde Francisco Arce contará con los retornos de Jan Fernández, el arquero brasileño, y el capitán, autor del gol del campeonato del Clausura 2021, Juan Patiño. Es decir, que Cerro Porteño indudablemente va a tener cambios.
con relación a la última victoria ante Guaraní. Día libre domingo, día libre lunes, hoy retorna Cerro Porteño a los entrenamientos. Justamente nos acaban de extender la invitación los muchachos del departamento de prensa del club. A las 18 en la Guita será el entrenamiento de hoy, será con acceso a la prensa, así que seguramente vamos a tener también presencia allí para ver el primer entrenamiento de Cerro Porteño en esta semana de cara al juego del domingo ante Guaireña. En principio, lo de Leonardo Daniel Rivas fue solo un golpe. De todas formas, ayer fue sometido a unos estudios y hoy por la tarde, cuando él se presenta al club, va a conocer los resultados del mismo, al menos hasta el día siguiente, el domingo. Todavía sentía una leve molestia del futbolista, así que por precaución ayer le realizaron algunos estudios. También en principio Sergio Díaz estaría disponible para el partido el día domingo. Habrá que ver lo de Piris Mota, según el propio Chiqui Arce, todavía le va a costar algunos días, así que probablemente Piris Mota no esté a disposición para el partido del día domingo. Después el resto de los futbolistas están a total disposición. Cerro Porteño, que así como están las cosas, repetimos, va a contar con el retorno de Jan Fernández y Juan Patiño en el equipo titular para enfrentar el domingo a Guaireña. Bueno, muy bien, Juanma. Muy gentil, te envío un abrazo. Yo sugeriría si la comitiva podría ir sábado también ya a Villarrica para no perder ningún detalle, el entrenamiento y todo eso. Otro se hace después la señora, sabe que vamos, se me da tipo Johnny el domingo a las 3 de la tarde estaba por acá todavía. Yo le digo, voy a estar en Villarrica. No, estamos saliendo. Sí, llega 10 minutos antes del partido y termina el partido y me viene para acá, así es. Vos sabés que hay una que me están pasando, sí. Vos sabés que el WhatsApp Gerardo sigue reventando el WhatsApp. Acá me dice Gerardo Figueredo, por favor. Acosta, sí, en su momento, mezclando nomás las cosas, perdón Federico, en el caso Córdoba, él hizo el amparo que derivó en el levantamiento de la sanción. Y no voy a decir el nombre, pero dice, ese Paiva es un incidentador. Una vez jugando por un equipo venezolano metió un gol a Cerro y mostró los 3 dedos a los jugadores de Cerro, y a Edo se le fue para que se tranquilice. No, a Morevieta ahí que le hizo una paralítica terrible. Bruno, la tranquera, dice acá. Sí, coinciden, parece que los muchachos. Sí, Primo, el resto, ¿qué dice? El resto de Ubituruzú recomendado. Saludos para Ricardo Samaniego, saludos mi querido primo. Aníquena me vaya a Villarrica y no encuentre el carpincho, porque ahí sí que le va a ir mal a Juanma, dice acá alguien. Cerramos, Juanma, no, si vos consideras. Están siempre ahí porque salen a tomar sol, se solean ellos, y siempre hay una especie de isla en el medio del lago y ahí estaban y al costado. Bueno, gracias, Juanma. Juanma colaboró que ¿cómo se llama? El jugador que tuvo incidente con Zidane en el Mundial. Materazzi. Fue suspendido, Juanma, 2 partidos, dijiste, ¿verdad? Sí, 2 partidos, Ariel, nada más para corregir eso, pero igual yo pienso que decirle algo de tu hermana o de tu mamá a alguien y decirle burro a otro, me parece que hay no, va a reaccionar cualquier no, aparte fue una cuestión también de nacionalidad aquello, ¿verdad? Sí. El tema de la inmigración, había un contexto, la inmigración y todo eso. No, acá me están diciendo si se puede, Fabio, con Javier Acosta, el dirigente de Guaraní, que habla, ¿verdad? Sí. Que hay un jugador que no pudo viajar porque no estaba vacunado. Gustavo Gómez Portillo dio positivo al COVID y se pierde el primer partido de la Supercopa. COVID positivo para Gustavo Gómez Portillo. Atendé un poquitito el Twitty. Recopa, la Recopa. Que es mañana. Y poneme sonido de la Champions, por favor, hoy. Porque esto le gusta a los muchachos. 5 de la tarde hoy para ver fútbol, Federico. Parece que dio una cosa, una noticia. No, que te voy a pasar, Federico. Que un jugador no haya podido viajar por falta. Está saliendo, dice ahora de la sala de embarque, está volviendo con su. ¿Quién es Federico? No se puede decir todavía. No. Quiero corroborar un jugador importante, titular. Bueno, vamos a corroborar. Que dio positivo al COVID y no puede viajar. No tenía la vacuna. No tenía la vacuna. No. Pero ya cerramos con Juanma, ¿verdad?
Acá estamos, Bruno. Si no, ya pasaste la información de Cerro, ¿está bien, verdad? Sí, perfecto. Y lo de Carpincho. Bueno. Sí, lo de Carpincho. Gracias, Juanma. Y lo de Sergio, por decir Cornudo, también... Marcos Cáceres. Sergio fue sancionado. Claro, sí. Por utilizar el término cornudo a Rodrigo Alborno. No, bueno, que Marcos Cáceres, Marcos Cáceres sería el jugador, está bien, hermano, está en la Champions linda, pero Marcos Cáceres sería el jugador que no está pudiendo viajar. Y no le podemos llamar a Marcos Cáceres directamente. Sí, puede ser. Y eso es lo que Cerro evitó con Pachi. Y llamémosle a Gerardo entonces. Gerardo estuvo ahí. Bueno, mientras tanto puedo ir a la Champions, si me permiten, por favor. En Cerro no quería vacunarse, dice Juanma por Marcos. Epa. Y ya vamos a volver después con Johnny, información de Olimpia. Ya entramos con Johnny, que con todo el equipo que pondría Olimpia frente a Atlético Nacional. La novedad sería el retorno de Tucu Salazar, que jugaría Richard Ortiz como volante. Arriba apoyo con Paiva. Liga de Campeones. Aipo Fútbol Champango le llaman el señor Chungo. No, pero Chungo copió nomás también de los otros canales televisivos de afuera, Fútbol Champán. No vaya a pensar que él. No vayan a creer todo lo que pasa en tu alrededor. Pero es filósofo, es un monstruo, todo. Paraguay puede ser que haya introducido él. Pero no, es que él creó ese. Por ejemplo, ¿te acuerdas que él introdujo seguramente ya habrá escuchado también otro momento. El modo, ¿te acuerdas? Dijo modo. Está en modo. Sí. No, lo que sí yo slalom llegó una época, slalom. Él metió el slalom, modo champán, ¿cómo se llama? Fútbol champán, modo. Está en modo tal cosa. También ya se normalizó el tándem. El tándem, ese también metió, el tándem. Sí. Está con su librito siempre. Sí tiene, ¿no? Y sí, sigue toda esta ya nota, va, ¿no? En vivo. Sí, 1, 2 términos pues te marcan la diferencia. No, yo no dije eso. No le vaya a decir, vamos a la Liga de Campeones, hermano querido. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandariz y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Gerardo Figueredo, ¿cómo te va? Muy personal. Bien, Bruno, el saludo para vos, los compañeros de la audiencia. ¿Estuviste en el aeropuerto Silvio Petirosi y partió Guaraní rumbo a Belo Horizonte? Sí, señor. La delegación de Guaraní que componen 24 jugadores. Y bueno, ahora me estoy enterando de que Marcos Cáceres no tomó parte de la delegación. Voy a volver otra vez sobre mis pasos. Estoy averiguando por todos los medios, incluso el presidente Juan Alberto Acosta estuvo despidiéndole a los jugadores. Ya le escribí a él, a todos directivos que están involucrados en Guaraní, administrativos. Pero vos hablaste con Cubero, estuviste en la conferencia ahí con ellos. Y Marcos Cáceres también. ¿Y habló Marcos Cáceres? Sí. ¿Vos tenés su palabra ahí? Sí, ahí está disponible ya para... Pero eso fue antes de embarcar. Sí, hace aproximadamente media hora. Y ponemos a lo mejor si nos dijo ya algo que hay. No, nada. No dijo nada. Él está seguro que viajaba.
Y está Sí. confirmado el equipo de Guaraní para mañana, 19-15 el partido, ¿verdad? Sí, 19-15 ante el América Mineiro, partido de ida. Y el equipo iría con Davis Vázquez, Rodi Ferreira, y aquí va a ir el polaco González, pues, y Marcos no viajó definitivamente por falta de vacuna, y Roberto Choco Fernández, Guillermo Benítez, Josué Colmán restablecido de la lesión que lo apartó en el partido ante Cerro Porteño, y los volantes Fernández Cedrés junto a Mendoza y Marcelito González. Arriba José Ariel Núñez junto a Fernando Fernández, aunque puede prescindir de uno de los puntas, en este caso de José Ariel Núñez, e incluya a Ángel Pirayú Benítez para tener un volante más de marca. Los viajeros, David Vázquez, Aldo Pérez, los porteros, y Marcos Cáceres aparece en tercer lugar, pero esto vamos a dilucidar en segundos. A José Ariel Núñez, Ángel Benítez, Gustavo Vargas, Julio González, Marcelo González, Rodrigo Fernández Cedrés, Marcelo Benítez, Ariel Benítez, Walter Ortiz, el ex Deportivo Luqueño, Sergio Vareiro, Guillermo Benítez, Rodi Ferreira, Fernando Fernández, Jorge Mendoza, Fernando Román, un central de las inferiores, Roberto Choco Fernández, Alejandro Zamudio, había aparecido de titular ante Cerro Porteño, Brian Ayala, Josué Colmán, Brian Fernández y Miguel Benítez. La novedad en la lista de viajeros, tras 8 meses de estar ausente después de superar una lesión en la rodilla. Repito, la lista de viajeros de los aborígenes. Y estoy en permanente... Gerardo. Señor. Gerardo, te confirmo que Marcos Cáceres está en el avión. Bueno. Y no es correcta esa información. Sí. Por eso... por eso, correcto lo que vos estás diciendo, es mejor averiguar bien y claro. no irse con... Voy a escuchar un audio que me envía un administrativo. Sí. Con tu permiso, por favor, sí, y de la cómo audiencia. No. Aguantame un ratito, dale. Vos ya sabés que tener todo contigo te conviene y tener prepago contigo también, porque ahora tus paquetigos vienen con más gigas y tus recargas vienen con regalos para que te conectes de punta a punta con la mejor experiencia de Paraguay. ¿Tenés, Gerardo, algo ahí? Sí. Es Marcelo Benítez el que no viajó por el tema de la vacuna. Es de las inferiores, es un volante central, Marcelo Benítez. ¿Pero cuántos años tiene? Y Marcelo ha de tener 20 años, es uno de los promocionados. ¿Y no está vacunado? Y por lo visto que no está vacunado, tenemos que... Bueno, pero ¿sabes qué vamos a hacer? Si vamos a colocar en las redes, Marcelo Benítez no viajó juvenil, claro, con la delegación del juvenil. Pero integrante de la delegación, ¿verdad? Integrante de la delegación, pero no podemos confirmar si es por el tema de la vacunación, eso hasta que sea oficial de parte del club, ¿verdad? Te voy a hacer escuchar el audio de Óscar Acosta, uno de los administrativos del Pero él te autorizó eso, Gerardo. Marcelo Benítez, no es Marcos Cáceres. Marcelo Benítez, COVID, sobre COVID no sabe. Sí, claro. Ahí está. Pero inclusive ahí dice que es por COVID, no por el tema de la vacuna. Pero capaz recibieron el resultado ahora, porque Marcelo Benítez también estaba en la lista de viajeros. Sí. Lo que no encuadraba demasiado es que, independientemente de la identidad y también de la decisión de no vacunarse, llamaba la atención que haya estado en la lista alguien que no puede estar. Es como vos quieras viajar sabiendo que no tenés pasaporte. Entonces, para esa aclaración de que sí hay una baja de último momento de un juvenil, y también si la razón es por el tema de la enfermedad. Bueno, y vamos a poner nomás que se baja por ahora, porque hasta que no haya un comunicado, después se dice una cosa que no es, y es un tema muy delicado el tema de la salud, entonces yo preferiría, por favor. Entonces, en concreto, lo que vamos a decir es Marcelo Benítez, el juvenil, no viajó finalmente con la delegación de Guaraní a Brasil. Y aquí, punto. por ejemplo, me contestó el presi, con relación a el presidente, me envió un audio. A ver. Marcos Cáceres ya está dentro del avión, ellos ya están ahí con el completo del pase, ya pasaron todos, están dentro del avión ahora. Sí, ahí el propio presidente, porque él estuvo despidiendo a la delegación e incluso habló por varios minutos con el mister Fernando Jubero.
Perfecto. Bueno, Marcelo Benítez entonces es el chico que no viaja. Bueno, Perfecto. y esperaremos el informe oficial del club, Gerardito. Sí, señor, así será, Bruno. Gracias, muy amable. A ustedes, hasta Repito luego. esto, gracias. El paraguayo Gustavo Gómez Portillo ha dado positivo al COVID. Queda fuera del partido de mañana, 21:30, frente al Atlético Paranaense por la Recopa Sudamericana. Vamos a la Champions League, por favor, y Catubio, y después hablamos de fútbol. Y Johnny, que se prepare otra vez por el tema de Olimpia, que juega el jueves ya por Copa Libertadores. Y si podemos hablar de fútbol, quiero hacer un planteamiento a la mesa, por favor. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes. Déjanos tus datos y te contactaremos. Participando de la encuesta, podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Vení a Bristol y arma tu combo Enamorados. Promo Enamorados en este mes de febrero. Aprovecha y lleva 2 productos con descuentos que enloquecen y las cuotas más bajas del país. Y además, para brindar, llevas un vino de regalo combo Samsung celular A12 más celular A03. Precio normal, 18 cuotas de 325.000 guaraníes. Precio combo, 18 cuotas de 208.000. Bristol, sponsor oficial de las grandes pasiones. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Bueno, Liga de Campeones, señores. La otra llave sería, ¿verdad? Porque la semana pasada tuvimos los otros partidos de octavos de final. Estos son de ida. Hoy, a las 5 de la tarde, Chelsea-Lille de Francia. En la Cerámica, Villarreal-Juventus. Mañana miércoles, partidazo, transmite Canal 9. Y relato yo, sí, ya que estamos ahora con el chivo, sí, le hacemos chivo a todos los restaurantes de... Atlético de Madrid, Manchester, 5 de la tarde. ¿Vieron el gol que metió Luis Suárez casi de mitad de terreno el fin de semana? Qué grande, qué golazo. Qué bárbaro. Qué golazo. Qué golazo metió el tipo. ¿Mañana quién juega? Atlético de Madrid, Manchester United, a las 5 de la tarde. Y el otro es Benfica Ajax, 5 de la tarde también. ¿Está bien, Federico? Hoy tenés Chelsea, Lille y Villarreal, Juventus. La rueda de la semana pasada fue más atractiva, ¿no? No, el PSG, Real Madrid, después... Todo. Y después... Liverpool, Inter. Claro. Inter en realidad porque fue en el San Siro. Inter, Liverpool. Pero liquidó ya Liverpool, está ya en cuartos de final. Sí, Liverpool. sí, Sé que tendría que hacer Inter para... Y ya que hablamos de Champions, la UEFA está teniendo charlas preventivas sobre si mudar o no la sede de la final. Ya que recordemos que la final será en San Petersburgo y todo lo que se está armando entre Rusia y, hoy y sus nuevas inglés, ¿cómo se llama el inglés? Boris dijo que jamás se puede jugar la final de... Sí, jamás se puede jugar la final en San Petersburgo. El de pelo así todo... Claro. No, imagínate. ¿El primer ministro acaso? Sí, él es el primer ministro. ¿Cómo así? Acá se hará el primer ministro. ¿Qué callaramos, amigo? ¿Qué querés te diga? Pues te puede denunciar, mamá. No, te saca la... ¿Crees que te diga dónde viene eso? Del programa de la mañana. Ah, sí. Después anti-Boris Johnson y Putin. Pero a ver, él... Anti-Biden. Hablando de política, deporte, él ganó mucho crédito porque fue la cara visible de la organización de los Juegos Olímpicos del 2012. ¿Y dónde también, se va a jugar la final entonces? No, y seguramente. Y tiene mucha repercusión lo de Gran Bretaña porque es muy probable que, si no son los dos, algún finalista inglés va a haber. Y dicen, no, allí no. Entonces la UEFA dijo, vamos a ver si esto va, ¿cuál era el verbo
Ariel, escalando, ¿verdad? Si esto Si la escalada sube o no. Sí, exactamente, si hay escalada, dijeron que van a analizar. Ahí también por nuestra casa era el primer. Bien lo que ellos. Otra hora el lateral izquierdo, aquel Stuart Pierce. Pero vos sabés que erró el penal en el 90. Pero para que vos veas nomás lo que son los países ya con gente educada. Ni les interesa a ellos el cabello del tipo, lo que piense, lo que él dice, hace lo que le interesa a la gente. Acá sabes que iba a ser todo el día trending topic. Él acá será que esto que está en el Wirorei, y a lo mejor el tipo está haciendo bien su trabajo, que es el primer ministro de Inglaterra, no, es como cualquier cosa. Claro, pero no le va a costar mucho peinarse de tanto en tanto también, ¿verdad? No le va a costar mucho peinarse y colocar bien el cabello. Pero la eso imagen también estilo, hay juega. que respetar. Sí, no se respeta, Ariel, por supuesto. hay que respetar. Bueno, En el Downing Street, ahí están. ¿dónde quedamos? Porque una cacharata tengo yo en mi cabeza. No, ahora. no, se culminó bien el tema de la información de cómo vos estabas con la Champions. el El tema que peligra la final en San Petersburgo. Bueno, pero ¿dónde se jugaría, hermano? Yo estoy en mayo, eso es. Y sí, y en algún país que no esté en guerra seguramente. Ojalá sea París, Ariel, Federico. No, para partir hacia Londres. La simple sería jugar en Londres. No, ¿sabes lo que sería el Olímpico de Roma en verano? Mi Dios santo. Con todo eso, no, qué lindo. Ojalá me dé verano. permiso acá. Sea, directora, dame permiso ya. ¿Cómo no te va a dar? Si es que por ahí Porque París y Londres son hermosas, pero igual tiene un frequito, pero en Roma ya hace No, en calor, Roma mi hermano. sueño, hermano querido. Hermoso, calorcito. Qué lindo, che. Matías Segovia le dieron 3 partidos. ¿Cómo es esto? ¿Se habrá para acá o no? Sub-20. Guaraní cada noticia está recién. Fue expulsado en la final, pues. Extrañamente ganó Peñarol. Yo pensé que iba a ganar Independiente del Ganó Valle. Peñarol. Y están por hacer sí. Están por hacer la Champions League. La Intercontinental. Sí, o sea, ganador de la Sub-20 Libertadores contra el ganador de la Champions. ¿Sub-20 también o Sub-19? Sub-21. Pero tiene por ahí, pero están para hacer el partido. Sí, ellos le denominan la Youth League. Sí. Que Tony Sanabria Se jugó. sigue jugando un día antes del ¿Sabes partido, quién ¿verdad? jugó Sí. ese torneo? Jugó Sergio Díaz, por ejemplo, por el Real Madrid. Y después él pasó al Castilla, se lesionó y se fue al Lugo. Sí. El que jugó mucho tiempo fue Tony, por Tony. Barcelona. Sí. Y después se fue a la Roma. Bueno, Edgar y está Johnny en el circuito para repasar lo del Olimpia, 13:30. Con la compra de cuadernos Avon podés ganar increíbles premios, mochilas, speakers, combos de hamburguesa, una computadora, una bicicleta y becas para estudiar el inglés en el CCPA. Participa de la promoción ingresando a www.novel.com.py, registrándote con tus datos personales y adjuntando la foto de tu factura. Entérate más en las redes sociales. Volvemos con la Avon, calidad que une generaciones. Prepara tu vuelta a clases y equipate con Electrovan. Tenemos las mejores ofertas para equipar tu regreso a clases. Tablet, computadoras, escritorios, celulares y mucho más. Ingresa a www.electrovan.com.py o visita una de nuestras 30 sucursales. Llámanos al 021-519-3000. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Promo enamorados de Atalaya S.A. de Seguros. Demostrá a esa persona que tanto amas lo importante que es para ti su seguridad e integridad física. Con cada póliza de auto te llevas el obsequio ideal para tu pareja. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Llámanos al 492-811 o al 0981-372-404 o en www.atalayaseguros.com.py. Ahora en Coarco, acepto inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. No te quedes sin energía. Instala paneles solares en Power Systems. Contamos con soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py o llama al 0983-625-254. Tres Leones te invita a que experimentes el sabor único de unos tragos frescos con sus nuevos rones naturales, cocofrutos rojos, limón burbuja, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Bueno, 13:32. Che, miro, guay, ahora viajo para la final de la Champions, ¿verdad?
ocurre la Tercera Guerra Mundial, ya no puedo salir de por eso San Petersburgo. ¿Qué voy a hacer, Chum? No, por eso yo te decía... Corresponsal de guerra. No, pues, desde el lado periodístico... puede ser un gancho también, pero me parece gancho, que... me cae una bomba, hermano. No, pero hay protocolos. No. Pero no, ¿Qué procedencia es el apellido de...? Catalán. Sí. Ojo, no, lo que te decía es... pero vos sabés que me está asustando. Vos sabés que los ucranianos, para congraciarse con los nazis, los ucranianos apalearon y mataron a palo a los judíos. A las puchas. En todas las calles. Cuando los nazis estaban llegando ya a esa zona, y los soviéticos son los más traidores. O sea, ahí tenés dos para elegir, hermano. Los soviéticos, la otra te decía que le dijeron a Polonia, tranquilo, le vamos a ir a defender nosotros. Y los polacos creyeron y fue el peor holocausto ahí, lo de Varsovia. Y jamás llegaron los soviéticos. Y los soviéticos después le dijeron a Estados Unidos, no vamos a ir. Y ocuparon la mitad de Alemania. Digo, no, eso es todo para ustedes, los aliados. Y nunca más se movieron hasta el 89. No, esa gente... Ya que criticamos mucho a los yanquis y todo, pero... No tiene ni un principio. Y Putin refleja eso. Putin es el héroe. Putin te va a Moscú y se da algo que no se da en ningún lugar del mundo. Voy a entrar a la casa de souvenir y está el remera de Superman. De Putin, de superhéroe. Putin es el héroe de la mayoría de los rusos. Claro, porque es una cosa que no existe en ningún lugar del mundo. Que el presidente de una nación tan grande sea su superhéroe. Sí. Claro, lo que pasa es que él es KGB, lo es él. Sí. Claro, imagínate, o sea, pensémoslo por ahí. No solamente eso, él estaba estacionado en Berlín. Él estaba viendo lo que era el derrumbe del Imperio Soviético y por eso el pueblo mayoritario lo quiere, porque es el que recuperó el orgullo soviético, claro, luego de la humillación, especialmente en la era de Boris Yeltsin, de una federación rusa que se arrodillaba. Mucha coincidencia con el pasado, ¿eh? Ante el orgullo. No, pero por eso, y Ucrania también tiene un contexto mucho más complejo, el tema de la hambruna del 30, lo que Federico comentaba, el tema de en algún momento aliarse con el equivocado, como dice la historia, porque en ese momento no se hacía equivocado o correcto, la historia después la que te dice... El Imperio Soviético era Moscú y después era Kiev. Claro. No era San Petersburgo, que ahora es una ciudad, pero... y después la otra... Kiev era representativo de todo lo que era el imperio, la dictadura rusa. Y esta ciudad Donetsk es pro-Rusia. Claro. Claro. Ellos quieren anexarse a Rusia. Sí. ¿Verdad? Y Rusia dice, uy, nosotros la vamos a proteger. Y la mayoría de los países europeos y Estados Unidos dicen, no pueden ustedes invadir Ucrania. ¿Quién está? Región que para nosotros los futboleros tiene que ver más con el Shakhtar, uno de los equipos donde estuvo, por ejemplo, Marcelo Moreno Martins. Doctora Sandra Irala, un gusto de saludarla. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está, doctora? Bien, gracias. Usted, su cargo es directora interina de Vigilancia de la Salud, ¿verdad, doctora? Así mismo. Bueno, estamos con una zona gris con respecto al tema de lo que hoy anunció el gobierno, ¿verdad? Que se levantan los decretos con respecto al tema de salud, salvo la ley del uso de tapabocas. Entonces, inmediatamente se interpretó ya que el 100% de los estadios en cuanto a su aforo se puede utilizar. Ahora la APF envía una nota al Ministerio de Salud donde le pregunta si se puede meter 100% y si los menores de 12 años pueden entrar. Bueno, con finalidades del decreto, es lo que ya no se va a contar con un decreto presidencial que haga referencia a las recomendaciones sanitarias con respecto a la pandemia. Entonces lo que se anuncia hoy es que ese decreto presidencial ya no va a, digamos, a renovarse, que el que vence hoy finaliza eso, los decretos, por el momento, ¿verdad? Siempre la situación de las enfermedades puede variar. Esta es una pandemia, puede haber otra, etcétera. Entonces, todo lo que signifique lo que es una situación de salud, siempre hablamos de que en ese momento es lo que se toma la decisión. Entonces, en este momento, lo de decreto es lo que ya no
va a ver que, digamos, hace referencia a los protocolos sanitarios. Pero las recomendaciones del Ministerio dentro de lo que corresponde a normativa y a la, digamos, responsabilidad de dar las recomendaciones de acuerdo a una enfermedad infecto-contagiosa que sigue siendo una pandemia, seguirán. En ese sentido, digamos que estos protocolos vigentes siguen. Entonces la recomendación sigue vigente, 80% de aforo y personas vacunadas, porque esa es lo que es consecuente con la situación epidemiológica. En este momento, si bien hay un descenso, tenemos todavía un nivel de transmisión comunitaria alta, muy alta, que justifica la medida y que también es con la finalidad de disminuir o minimizar los contagios. Entonces, los adultos hace un año que están en el plan de vacunación, gradual o lo que uno quiera llamarlo. Los niños empezaron hace poco y los menores de 12 años están ahora en pleno proceso y están contando con una dosis de vacunación. Entonces, digamos que el eje en este momento de lo que son medidas preventivas se refiere sobre todo a vacunación. Entonces, la recomendación del Ministerio seguirán, como corresponde en el carácter normativo que tiene el Ministerio. O sea, directora, la recomendación entonces sigue siendo que sea 80% y que los menores de 12 años no ingresen a los estadios. Sigue siendo eso, sí, sigue vigente. Para nosotros como recomendación, sí. Lo que no va a tener es, digamos, que la referencia en un decreto. Desde mañana, digamos, ya no va a estar el decreto. Entonces, ese carácter de que podía ser sancionado si no se cumplía, eso es lo que ya no corre. Claro, pero vamos a un ejemplo práctico, directora, si me permite, claro, como para poder debatir. El jueves juega Olimpia ante el Atlético Nacional de Colombia. Sí. Y hay una locura del hincha olimpista de ir a la cancha. Lo mismo pasa con el hincha de Cerro, que tiene que jugar el domingo contra Guaireña en Villarrica, ¿verdad? Y todos quieren ir a la cancha. Sí. Entonces, si no hay un castigo o una prohibición, ¿cómo se va a hacer? Y responsabilidad de los organizadores del evento. La organización de un evento implica responsabilidades. Las responsabilidades son inherentes a lo que usted tiene como ciudadano o yo de lo que es protección de la integridad física. Yo tengo que tener preparado para un evento, sobre todo si es masivo, de que las condiciones sanitarias, en el sentido de evitar, por ejemplo, accidentes, evitar introducción de objetos que pueden ser usados en forma violenta, no es solamente salud en el sentido de contagio de COVID. La organización de eventos es mucho más amplia. Entonces, eso, digamos, es a cargo del encargado del evento. Lo que nosotros nos referimos en una cuestión particular fue en el marco de una pandemia, con respecto a lo que es el riesgo de contagio en un evento masivo. Y uno tiene cuellos de botella en un evento masivo. Es la persona que viene en un ómnibus, que van digamos, ir a ese evento. No es solamente el sentado en una grava, es el que va a entrar, el que va a ir en un vehículo que puede ser de mucha gente, como un ómnibus o lo que sea, el que va a volver a su casa en esa situación. Todo eso es el contexto de un evento. Ahora, eso por supuesto ya está fuera de lo que es el contexto de un organizador de eventos, pero esos son los riesgos sanitarios identificados. Y es más, un evento masivo siempre puede representar un riesgo para algunas características de lesión de causa externa, de contagio, etcétera, porque reúne demasiada gente. Entonces yo tengo clara la película, directora. Al ser una recomendación y si no hay consecuencias, no hay una penalidad, para que se entienda, sí, el jefe médico hoy de la Asociación Paraguaya de Fútbol fue muy claro. Él dijo, nosotros vamos a pedir un informe, que de hecho ya se envió esa nota de la APF al Ministerio de Salud, donde le consultan si se puede o no 100% y menores de 12 años, porque lo que decía el doctor Bruste es que la APF es un ente social, no es un ente con fines de lucro. Entonces ellos creo que finalmente van a hacer respetar esa recomendación que ustedes están dando. Nosotros vamos a seguir recomendando, seguimos recomendando sobre otras enfermedades también. Una enfermedad de transmisión sexual se le va a recomendar que en situaciones de riesgo use preservativo. Pero eso no se va a ir a controlar a cada persona que evidentemente lo cumpla. Bueno, pero entonces las recomendaciones sanitarias
en enfermedades e infectos contagiosas está, digamos, contemplado en el Código Sanitario. Claro, no, es como acá, Olimpia es el equipo que va a organizar el evento, ¿verdad? Sí. Olimpia es local, Olimpia se va a acercar, pero es como más o menos, vemos la publicidad, fumar causa cáncer, no fume, no, te recomendamos que no fume. Ahora, depende ya de vos si vos cumplís o no cumplís, o hace o no hace. El tema es que hay que ver en qué momento estamos hablando. Estamos a 2 años de la pandemia, ¿verdad? Y tenemos la estrategia de vacunación. La estrategia de vacunación lleva 1 año en población adulta y en niños recientemente incorporados, ¿verdad? Sí. Los espectáculos o los, digamos, eventos masivos, inclusive se habilitaron por el tema de que es un desafío también, digamos, proteger la salud de la población, pero mantener la actividad económica porque es el medio de sustento de muchas personas. Pero no tiene que ir en detrimento de un riesgo de lo que puede representar la salud de la población. Hay que hacer un equilibrio, que no siempre es fácil. Acá me dice una madre, me dice que los niños ahora están recibiendo la segunda dosis. Hay niños que todavía no tienen siquiera la primera dosis. Pero justamente sobre eso, doctora, siguiendo la línea de la recomendación, que me parece queda muy claro, independientemente de la aplicación o no, ¿cuál sería el sustento científico sanitario de prohibir o recomendar prohibir menores de 12 años cuando ya va a haber un grupo importante de menores de 12 años que tengan la vacunación con el esquema completo? El porcentaje de vacunación. El porcentaje de vacunación en mayores de 12 años ahora mismo a primera dosis es 40%. Y segunda dosis, que es la que te protege más contra Omicron, es un 10% menos, 30% aproximadamente, es muy bajo. Para que vos puedas poder considerar que ese grupo poblacional está protegido, idealmente tendría que tener en el mundo ideal 80% de cobertura de segunda dosis. Eso es ideal, pero por lo menos tiene que llegar a un 60%. Todos los países que levantan restricciones empezaron su ola de Omicron mucho antes y tienen una cobertura de vacunación de 80%. Y en Inglaterra tienen inclusive la tercera dosis más de 50%. Entonces el contexto hay que evaluarlo no solamente desde un punto de vista. El de 12 años inició antes su vacunación, está avanzado, pero tiene un 40% a primera dosis y aproximadamente 30-35% en segunda dosis. Y el niño menor de 12 años no acudió, o sea, no entró todavía para la segunda dosis de los vacunados, digamos, acá en nuestro país. Hay, por supuesto, niños que han sido vacunados en el extranjero, que es una situación diferente, pero nosotros tenemos que hacer una pauta, digamos, general. No podemos ir no por la excepción, sino por la generalidad. Y en eso se procura que en un evento masivo, donde va a haber una gran cantidad de personas, en donde ya sabemos que la mascarilla no va a ser utilizada, aunque siga estando recomendada y es una ley, y te habla de que en espacios abiertos inclusive hay que utilizarla cuando, digamos, la distancia no se puede asegurar. Eso no se cumple. Hay registro gráfico de cada uno de los eventos que han sucedido. Digamos que el ejemplo mejor de que sí se cumplió fue Tacupebra, porque ahí sí no se pudo hacer lo de pedir lo de la vacunación. Después, el mejor ejemplo de evento masivo organizado que sí se usó la mascarilla, pero en el resto no. Tenemos ejemplos gráficos que ustedes mismos se encargan de tener los registros, ¿verdad? Y de personas que han asistido. Entonces, se tiene que sopesar los riesgos. Y siempre la recomendación sanitaria va a estar direccionada a minimizar los riesgos. Y en este caso, entonces, tu eje principal preventivo en este momento es vacuna. Para que tu eje preventivo vacuna sea efectivo, tienes que tener una cobertura de vacunación poblacional que te permita decir que la mayoría está protegido con ello. Si vos tenés un inicio de vacunación, ese no es una medida que en general está siendo observada. Bueno, recomendación, sugerencia. Entonces esa es la palabra a ser utilizada y quedamos con eso. Directora, muchísimas gracias por su gentileza de atendernos. A ustedes. Hasta luego. Gracias. Directora interina de Vigilancia de la Salud. ¿Y qué pasa si Olimpia dice, no, nosotros vamos a habilitar 100% y nos hacemos responsables y que ponemos el lavamano y que ponemos que cada uno entre con su tapaboca y que vamos a exigir el carnet de vacunación?
y digan, bueno, menores de 12 años por ahora no, porque todavía no tienen la vacunación completa. Estoy yo suponiendo nomás ya. Pero al ser el defensor del Chaco, pasa a ser también una cuestión de la APF. Sí, yo creo que va a pasar mucho, Bruno, a esa voluntad política. O sea que, me imagino, a Robert Harrison diciéndole a los presidentes, no nos compliquemos. Entonces, si todos dicen, sí, estamos de acuerdo, porque... Pero no hay castigo. No, ya sé, pero para no que... Porque hoy lo que te dijo Brunstein, o sea, él podría haber dicho, porque el mismo hecho, como decía Bruno, y si hay, o acaso vamos a decir... Lo que pasa es que hay dos corrientes. A mí, cuando pregunté qué interpretaban de lo que dijeron en el Palacio, la misma gente que cercana a Brunstein, me decía que con esto entendemos que terminó el 80%, y que terminó el tema de pedir vacunas a los niños. Terminó la obligatoriedad. O sea, ellos, pero por un lado sería por no quedar mal, pero por otro lado piensan lo contrario. Claro. Y yo creo que, para mí que Olimpia va a poner 100, ¿eh? No, por eso de hecho, ayer Cardona nos dijo que iba a pedir autorización, cuando yo le conté que en Medellín el estadio puede recibir al 100% del aforo. Sí, porque ahí está liberado. Y bueno, iba a pedir autorización y ahora con esto de hoy se le llegó en bandeja. No, claro, lo que digo es, y cuando Bruno le hacía la consulta y la doctora colocaba el ejemplo de las enfermedades de transmisión sexual, el tema de la cajetilla, sí. O sea, por eso cuando uno habla de la voluntad política, o sea, muchas veces la voluntad política hace que, no, sabes que yo sé lo que está escrito allí, pero igual vamos a cumplir o incumplir. Lo que se le sacó es el rótulo de lo obligatorio, de que no, se está y violando. de la sanción, hubo 2 sanciones. Fíjate, o sea... Una fue en el Clásico, Cerro Olimpia, y la otra Paraguay-Argentina. Argentina. Ahora, yo digo nomás una cosa, y esto ya es opinión particular, ¿verdad? No sé si ustedes van a compartir. ¿Cómo estamos tan a ver? Sin convenciones, estamos bien. El tema, acá tiene que el gobierno tiene que ser claro, y el ministerio tiene que ser claro, porque no puede transportarle la responsabilidad a entes privados como la APF, o el Club Olimpia, o el Club Cerro Porteño, o el Guairá de Villarrica. No puede. El Ministerio de Salud Pública tiene que decir, bueno, señores, este es el delineamiento y esto es lo que se tiene que hacer. Pero no puede decir, dejamos bajo le sugerimos la recomendación. No, pero... Y van a ver quiénes cumplen y quiénes no cumplen. O sea, pero le tiran la responsabilidad a los entes privados. Eso nomás, voy a eso. Si ellos no son acaso los contralores de la salud de la población. No, yo en esta me parece que ya está todo liberado. Y sí, yo también tengo la misma interpretación, Dani. Es que esta mañana tuiteamos eso, todo. Y eso, 100% habilitado por lo que yo escuché que dijo Uterman. Claro, pero a ver, el pero surge desde el mundo del fútbol para decir, espera, vos me decís, es como que levantar la cortina. Y vos te querés ir hacia ese lugar. Y después, esperamos, ¿puedo ir? Bueno, ¿cuál es el primer...? Es que no hay discúlpame, claro, no hay más sanción. Bueno, y eso, no hay más sanción. O sea, el gobierno quiere que te diga, por eso te decía, andate, Dani, por favor, mi hijo. No, Dani, pero por eso te decía el tema, que está la sugerencia, está el tema del cigarrillo de cumplir, pero al no haber más sanción, ¿cuál es el primer partido que aparece después de esto? Olimpia Nacional. Sí. Bueno, ahora averigüé, Olimpia Nacional, Olimpia va a pedir 100%, va a habilitar 100%. Claro. Y va a ser el primer partido y lo otro van a decir, nosotros... Para también, mí por eso te digo. No, Cerro cuando juega en su cancha. Bueno, como local, claro. No, el clásico, ¿para qué te ahí lejos? Sexta fecha con el clásico. En y ahora ya se va a jugar la cuarta fecha. ¿Sí? ¿Vos te crees que el clásico? ¿Quién es el local primero? Cerro. Y bueno, el Cerro va a decir, vamos a habilitar 100% si Olimpia puso 100%. Por eso este tema de la sugerencia. Guaireña habilitó 100%, va a decir. Y por eso, yo creo que cuando desde el gobierno hablan de sugerencia, en realidad te están diciendo ya te liberé todo. Y bueno, entonces, por eso. Entonces está liberado. Claro. ¿Qué es lo que estamos hablando entonces? Y que el fútbol, por ser cauteloso, quiere decir, porque ¿sabes lo que pasa? El gobierno no puede decirte, yo te recomiendo que te cuides. No, Dani, pero había antes un decreto donde decían 80%. Y bueno, entonces... Pero Bruno, sí. La duda de dónde se generó, desde el fútbol, no del gobierno. Ellos mismos generaron la duda. No, ellos dicen... La duda la generó esta señora de vigilancia de salud, porque cuando esta mañana dijeron está todo libre, ella dijo, no, pero nosotros sugerimos por el Claro. Entonces, el Ministerio de ahí te genera la duda, pero a ver,
Pero el al club, decirte el club. sugerencia que es. Y porque porque hasta pero ayer vos mismo recién estabas diciendo, por eso te digo que es importante saber que Olimpia va a habilitar al 100%, porque vos mismo, Dani, estabas diciendo que eso le hizo dudar porque estás mal y contra Salud. No, acá la sugerencia está, pero no se va a cumplir porque Olimpia arranca ya con el puntapié inicial del 100%. Y sí. Agarrándose lo de esta mañana. Ya se libera todo. Sugerencia, Claro. bueno, está muy bien, todo, pero claro, 100%. lo que te digo es que desde la gente de salud o de la autoridad no te pueden explícitamente decir lo que se sabe que va a ocurrir y que implícitamente te están diciendo con que ahora es sugerencia lo que hasta ayer o la semana pasada era obligación. Bueno, porque pero yo le pregunto, ¿sabe inclusive, qué? Yo te voy a decir una cosa. porque inclusive la sugerencia, ¿sabes dónde se la pasan? No, ¿sabes qué? Yo voy a ser mal pensado. Discúlpenme, por favor. Lastimosamente voy a tener que mezclar la cuestión política con el fútbol. Pero déjenme ser mal pensado. Yo creo que con el quilombo que hubo, y perdónenme la palabra también, con el quilombo que hubo en el caso Yucio, ellos justo anunciaron este tema de la cuestión del decreto, que se levantan los decretos, pero al final terminó siendo más grave el caso de Yucio, porque a medida que Yucio hablaba con los medios se empeoraba la situación y le salieron a desmentir desde la empresa, a decir, no, nosotros no le alquilamos a Yucio. La familia le prestó la camioneta y ahí pues ya fue insostenible y le llamó al presidente al propio Yucio. Tuvimos ¿entendés? el mismo pensamiento Entonces, que vos. Nunca a las 7:30 de la mañana, 7:30 de la mañana, una conferencia de prensa para anunciar que se sacaban las restricciones. Y Nunca. a las 6 de la mañana, y a las 6 11, 12, de la mañana claro. fue el 7:30 tweet de la de mañana. Yucio. Estoy de acuerdo que se hizo para tapar eso y Sí. después fue peor. Pero la idea era mantener contenta a los comerciantes, a la gente, Que se todo. hable de eso, Claro, que y se no anulan el caso restricciones Yucio. y después fue peor, ¿verdad? Yo pienso Pero mal, discúlpenme, pienso pero perfectamente hacer igual eso que es lo vos. yo pienso. 7:20 de la mañana, hacer ese anuncio, no, nunca antes. Claro, pero, o sea, por eso, no cambia el hecho de que ya está todo liberado. Y para mí está bien que el fútbol, con el doctor Brustein a la cabeza, haya dicho, porque ellos, a ver, el doctor Brustein trabaja para el fútbol, pero también es médico. Entonces, es una frase que nosotros los comunes decimos, pero los doctores no van a poder decir. Porque es lo mismo que digas, o sea, vos doctor, al decirle, se pueden juntar como quieran. Por eso yo le pregunté a la doctora, el tema de los chicos de 12 años ya no va a tener mucho sentido, porque si me habla de porcentaje, como nación no llegamos a la mitad. No, pero aparte se van todos, O sea, se van todos a la escuela y no pueden ir a la cancha con el padre. Y a ver, Hoy en la tuvo una muy cancha- buena frase el doctor Rote, dijo, una muy buena noticia, muy mal comunicada. Como todas las cosas que se hacen en el gobierno, porque la noticia está claro, se liberó todo. Claro. Después si te aparece y en ese diciendo, caso- pero no era tan así, no, error de comunicación. Porque de si, ellos. bueno, pero porque si si vos vamos al tenés caso- tu hijo de 11 años y Sí. ya tiene 2 dosis, por ejemplo, Sí. y le va a llevar a ese amigo con tapabocas y por eso está- le pregunté. ¿cuál es lo que es el problema? Y el problema... ¿Verdad? Totalmente. Pobre chico, pero es lo que dijo la no sé cuánto quiere haber Lo que vos fútbol. querías cuando tenías 10, 11 años y ir a la cancha con tu vieja, hermano. Claro. Que sí, ya vamos a convivirlo con Y esto. bueno, Incluso pero- ella y dice por que eso es te dice algo- la doctora. es una endemia, no es una pandemia. Pero por eso, Bruno, yo le hice la consulta a la doctora y la doctora me da números que yo no tenía, o sea, demasiada ganas de polemizar, porque si vamos a hablar de números, como nación tampoco es que, si es el de más bajo porcentaje de vacunación en la región, y ya que Federico puso el tema de la escuela, todos nuestros chicos ahora volvieron a las escuelas. Ahora, fíjate el contrasentido. En las escuelas no hay 100% de vacunación. Se supone que en el fútbol, con el tema del carnet, tarjeta verde, vos vas a un espectáculo donde todos están vacunados. Pero hay prohibición allí. En la escuela no. Entonces, cito nomás esos hechos de lo que es la convivencia y lo que a veces te pregonan desde la salud. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 061-572-967, Ciudad del Este. Jorge Anísimo, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos o en nuestras sucursales y con mínimos datos
nosotros te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor crédito amigo. Comunícate al 021-495-950. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería sobre Campo Día, área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. ¿Estás buscando un congelador nuevo para tu casa? Simplifica tu verano con la línea de congeladores GAFA con frío tropicalizado y triple función. Congela, enfría y conserva todos tus alimentos de manera práctica y segura con el pacto de confianza NGO. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudín, flan y lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de